¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Adrián Araya. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 631. Manifestación 1. En estos 10 días, lo más importante en el mundo fue que el imperio de Xia enfrentaba serios problemas. Este asunto desencadenó directamente el efecto mariposa. El gobierno federal central de Gran Xia no ocultó este hecho. En cambio, comenzaron a comprar todo tipo de recursos vivos, que eran principalmente cereales, petróleo y muchos gas natural. Además, ya no era lo mismo que en el pasado, donde se intercambiaban bienes industriales. Las tecnologías, recursos trascendentes, elementos espirituales e incluso puntos de pesadilla que habían sido restringidos en el pasado también fueron retirados y utilizados como moneda fuerte para las importaciones. Inmediatamente, la demanda de un país grande se convirtió en la pesadilla de un país pequeño. En la India también fueron eliminados los señores de la guerra y los bandidos locales, e incluso el último grano de arroz de los tanques de arroz de la gente común. En el estado de Kunlun, los tiranos incluso declararon que el acaparamiento de granos era un gran crimen que ponía en peligro la seguridad nacional. En la tierra de Qin, las indulgencias aparecieron nuevamente. Los ángeles aparecieron en iglesias y monasterios uno por uno. Estos ángeles del cielo dijeron a los devotos creyentes que donaran grano, cuero y algodón para lavar los pecados. En concreto, 10.000 toneladas de arroz o trigo podrían garantizar que la familia de 4 personas entraría al cielo durante el juicio del Apocalipsis. Por lo tanto, bajo el control de la mano invisible de la economía de mercado, los precios de las materias primas globales se dispararon. Los recursos vitales de los residentes estaban en extrema necesidad. En Great Xia, se estaban construyendo almacenes de almacenamiento de cereales de alta calidad. Con la ayuda del ser trascendente, también se mejoró la velocidad de construcción de estos almacenes. El gobierno federal central ya había anunciado que almacenaría suficiente grano y gas natural para que todo el país los utilizara durante 10 años dentro de 3 años. Además, construirían una gran cantidad de centrales nucleares que podrían generar electricidad de forma sostenible en todo el país. Esto fue para asegurar el futuro del imperio federal de Xia. Cuando Lin Ping'an miró las publicaciones que aparecieron en su teléfono y tomó capturas de pantalla, suspiró. Quizás así es la vida. Si hubiera visto la difícil situación de los extranjeros en el pasado, habría ido a donar dinero nuevamente. Pero ahora lo sabía. Si hacía un movimiento, podría cambiar la situación de los extranjeros. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Había que devolver lo que se le debía. Y con interés. Entonces, espero que te mantengas saludable. Luego, apagó su teléfono. Este fue su último acto de bondad. Después de eso, miró a Chiba Michiko, quien siempre había sido respetuosa frente a él, y dijo: Chiba Michiko, todavía tengo algo que hacer. De acuerdo. Chiba Michiko hizo una reverencia respetuosa. Ella ya conocía el alto estatus de este joven maestro. Solo después de ver a Lin Ping'an irse, Chiba Michiko se enderezó. Maestro Chiba, un camarero de Fusan se inclinó con cuidado y preguntó: ¿Eso es? Joven maestro Lin. Dijo Chiba Michiko con una cara llena de admiración. Llevando a Bastet, salieron del centro comercial. Cuando Lin Ping'an miró las bulliciosas calles frente a él, pudo sentir el vacío en la órbita de la Tierra. Se acerca otra montaña. En un mes como máximo, la montaña caerá en la órbita de la Tierra y se fusionará con la Gran Xia. El punto de impacto fue... Lin Ping'an miró hacia el este. Montaña Taean. Las antiguas montañas celestiales, una vez caídas, serían como las montañas Kunlun, remodelando completamente el paisaje. Pronto, el mundo entero cambiará hasta quedar irreconocible. En 10 años como máximo, el territorio de la Gran Xia quedará separado de la Tierra. Y hasta entonces, tenía que irse. Incluso ahora, es mejor no tener demasiados vínculos con el mundo. Cuantas más marcas dejara aquí, peor sería para el futuro de esta Tierra. Ir. Lin Ping'an tocó el pelo de su mascota antes de desaparecer entre la multitud. Por la tarde, la zona de oficinas del cuartel general de la Guardia Negra estaba a la sombra de los árboles.
Era hora de salir del trabajo y cientos de trabajadores salieron en tropel del edificio de oficinas. De repente, un joven con un pequeño gato negro en brazos apareció en un banco del edificio de dormitorios que estaba lleno de enredaderas. Llevaba gafas y se apoyaba en el banco, mirando a la gente que iba y venía. Sin embargo, casi todos los que pasaban junto a él no se atrevían a mirar directamente a esta persona. Incluso si lo vislumbraran por el rabillo del ojo, inconscientemente desviarían la mirada. Era como si esta persona fuera un criminal sin igual, un asesino buscado. Por supuesto, esta persona era Lin Pingan. Llegó a Bastet y esperó en silencio. Finalmente, vio dos figuras familiares. Tía. Él se levantó y la saludó con una sonrisa. Señorita Weiwei. Lianan, que estaba hablando con Chu Weiwei, se sorprendió cuando vio la figura de Lin Pingan. ¿Cuándo llegaste a la capital imperial? ¿Cómo supiste que trabajo aquí? Lin Pingan se rió entre dientes. Por supuesto que soy muy inteligente. Tía, ¿cómo se pueden ocultar tus asuntos a mis ojos? Siempre estás fanfarroneando. Lianan frunció los labios y sonrió. Luego preguntó, ¿has comido? Sí tengo. Lin Pingan se lamió los labios. Luego, como por arte de magia, sacó una bolsa de seda de detrás y se la entregó a Lianan. Tía, toma esto. Si hay algo que no puedes resolver, ábrelo. Entonces, Lianan se rió. ¿Estás fingiendo ser un hombre sabio conmigo? Sin embargo, ella no se negó. Ella lo tomó directamente y preguntó, Pingan, ¿qué te trae a la capital imperial? Al escuchar eso, respondió, no mucho. Solo estoy dando un paseo. Luego, miró a Chu Weiwei y sacó una pequeña espada de madera de su bolsillo. Se lo entregó a la niña. Señorita Weiwei, esto es algo que me dio un amigo. Es inútil incluso si lo tomo. Te lo daré para que juegues. Chu Weiwei tomó la espada de madera y le agradeció de inmediato. Gracias. Naturalmente, sabía que este joven maestro era muy ingenioso. Con una sonrisa, Lin Pingan asintió y le dijo a Lianan, tía, todavía tengo algo que hacer. Te buscaré más tarde. Bueno. Lianan asintió. Tan pronto como dijo eso, su sobrino desapareció como la luz del sol, como si nunca antes hubiera aparecido. Los hermosos ojos de Lianan se llenaron de sorpresa. Pequeño Pingan, ¿por qué es tan mágico? También conocía el arte del escape. Sin embargo, nunca había oído hablar de un arte de escape que desapareciera en la nada, e incluso su sombra desapareció por completo. Al darse vuelta, Lianan vio la espada de madera en la mano de Chu Weiwei. La sombra de la espada giró y se convirtió en la nada. Esta era una espada inmortal, ¿verdad? Luego, miró la bolsa de seda que tenía en la mano. Poco a poco, cintas doradas se entrelazaron a su alrededor. ¿Cómo era esto un bolso de seda? Era claramente un objeto inmortal, ¿verdad? Con una suave sacudida, algo dentro de la bolsa de seda vibró. Entonces, hubo un destello de luz. Una figura de luz en espiral emergió de la bolsa y se transformó en un pequeño objeto parecido a un elfo. Este pequeño objeto fue tallado en jade y parecía bastante lindo. Una vez que el pequeño objeto aterrizó frente a Lianan, ella inmediatamente hizo una reverencia. Por favor, escuche las órdenes de la señora. ¿Amante? Lianan estaba desconcertado. Sí. El pequeño objeto levantó la cabeza, después de lo cual aparecieron continuamente objetos parecidos a un arco iris en su cara de jade. El Ser Supremo me ha ordenado, que a partir de ahora serás la señora del clan estelar. Lianan estaba desconcertada mientras escuchaba. Sin embargo, las palabras amante eran extrañamente agradables a sus oídos. Capítulo 632. Manifestación 2. Finalmente, los cielos de la ciudad de Dongling comenzaron a aclararse. La gente en las calles y callejones finalmente reveló sus sonrisas felices. Dentro y fuera de la ciudad estaban decorados con faroles. La razón era muy simple. El ejército de la Alianza Terrestre ya había contraatacado al abismo. Con la cooperación de aliados de otro mundo, el ejército de la Alianza rápidamente atravesó 3 aviones abisales. Incluso rodearon y mataron a un señor abisal. Confiando en la fuerza de los humanos, habían matado a un señor de nivel dios en el abismo. Según la información que ya tenían, los demonios que murieron en el abismo no podrían revivir.
Si murieran en el abismo, morirían para siempre. Actualmente, la cabeza de ese señor colgaba frente al monumento conmemorativo de la ciudad de Donglin. El mundo entero estaba de celebración. La ciudad de Donglin estaba aún más extasiada porque uno de los héroes humanos que participó en el cerco provenía de la ciudad. Además, la fuerza que aportó este héroe durante todo el proceso fue impresionante. Ese era Anli, el cazador de demonios Magnolia. Naturalmente, toda la ciudad de Donglin estaba orgullosa de Anli. Sin embargo, Anli estaba extremadamente incómodo. Mientras se apoyaba en el edificio más alto de la ciudad de Donglin, miró la horrible cabeza del demonio debajo de la lápida conmemorativa de los muertos en la distancia. Había pasado mucho tiempo desde que escuchó a alguien murmurarle al oído. Esto la hizo sentir muy incómoda. Había otra cosa que la inquietaba. Sacó la linterna de su bolsillo. La linterna que tanto atesoraba y apreciaba ya no tenía energía. El último trozo de poder se había agotado cuando rodearon y mataron al señor. Sin la luz de la linterna, le resultaría difícil volver a adentrarse en la niebla, y lo había intentado estos días y lo demostró. Después de ponerle una batería nueva, la linterna quedó solo como una linterna. Ya no podía encender la niebla. También perdió su capacidad de contener a los demonios. Pequeña Ai, Anli dijo lentamente, ¿crees que el Ser Supremo se enojará si se entera? La pequeña Ai no respondió. Anli se dio la vuelta y vio que ella había desaparecido hacía mucho tiempo. El balcón del último piso detrás de él estaba envuelto en niebla. Anli tragó saliva antes de que los pasos surgieran de la niebla. Luego, una figura delgada salió lentamente, después de lo cual la niebla se dispersó lentamente a su alrededor. En su mano, un pequeño gato negro se acurrucaba con fuerza. Caminó frente a Anli y sonrió. Mucho tiempo sin verlo. Su verdadera apariencia apareció en los hermosos ojos de Anli. Ya no había más niebla espesa. Los ojos en las cuencas de los ojos eran claramente blancos y negros. No hubo ningún incendio. Por lo que parece, él era simplemente un hombre común y corriente. Sin embargo, Anli reconoció la voz y su olor. Por lo tanto, lentamente se inclinó y dijo, ¿estás aquí? Sí. La otra parte se acercó a Anli y asintió. Estoy aquí. Mírate y mira tu mundo. Levantó la cabeza y miró al cielo. El abismo que giraba y ya se había fusionado con la realidad de la Tierra. Ja ja ja. Él rió. Este abismo realmente se ha fusionado por completo con tu mundo. No se distingue la vida de la muerte. Anli dijo respetuosamente. Todo esto es gracias a tu protección. Sabía que si no fuera por este dios antiguo, el mundo actual podría olvidarse de resistir el abismo e incluso contraatacarlo. Era probable que el mundo actual ya hubiera sido devorado por el abismo, convirtiéndose en uno de sus infinitos planos. Todos los humanos del mundo serían devorados por los demonios. Ni siquiera sus almas se salvarían. Este también es el resultado de tu arduo trabajo. Dijo la persona con una sonrisa. Anli no se atrevió a reclamar el crédito, pero ella tampoco se atrevió a negarlo. Ella hábilmente bajó su cuerpo. En cambio, hizo todo lo posible para parecer más delicada y lamentable. Anli entendió que este acreedor probablemente vino a cobrar la deuda. Pero ¿cómo podría ella pagarlo? Cuando Lin Ping'an miró a la joven frente a él, no pudo evitar sacar la lengua y lamerse los labios. La joven frente a él tenía casi todas sus fantasías y amor por las mujeres. Su cuerpo era regordete y elegante, y su piel era clara y húmeda. Todo su cuerpo emitía una fragancia embriagadora. Encantadora, pura, regordeta, esbelta. Era simplemente una mujer perfecta que había acumulado todo tipo de contradicciones. Lo más importante, el aura en su cuerpo. Ese era el olor de los viejos tiempos. Hizo que Lin Ping'an babeara y quisiera actuar. Ya no era el hombre que solía ser. Aunque su humanidad todavía estaba ahí, su deseo ya estaba ahí. Por tanto, ya no tenía ningún escrúpulo. Extendió la mano suavemente y colocó su mano sobre la cintura y las nalgas de la niña. No estoy aquí para cobrar la deuda. Lin Ping'an le dijo. Esta chica fuerte, hermosa, conmovedora, encantadora, voluptuosa y al mismo tiempo aterradora. Prometí darte algo, su mano se movió lentamente hacia arriba. Te lo traje.
Cuando su mano se movió, la niña comenzó a temblar como si hubiera sido electrocutada. Su piel comenzó a ponerse rubicunda y su respiración comenzó a acelerarse. Sus instintos se despertaron y su deseo empezó a aumentar. Y entonces, su voz empezó a temblar. Como ese corazón que late violentamente y tiembla. Esta fue una atracción fatal e irresistible. También fue un impulso instintivo irresistible de todos los seres vivientes que caminaban por el antiguo camino. Entonces, los ojos de la niña comenzaron a nublarse, como si estuviera ebria, como si estuviera en un sueño. Con ternura, levantó la cabeza y murmuró. Mientras caminaba de un lado a otro, envió una invitación. Pero lo que ella esperaba no sucedió. Una vez que el noble dios antiguo solo levantó suavemente la barbilla, un vestido aparentemente ordinario apareció en su mano. El vestido ondeaba y las mangas estaban atadas. Se veía muy hermosa, como si la hubiera visto en un sueño. Esto es, los brillantes labios rojos como cereza de Anli temblaron ligeramente mientras dejaba escapar una pregunta intoxicada. El artículo que te prometí la última vez. Nunca viniste a recogerlo, así que te lo traje en el camino. Póntelo. Mira si te gusta, dijo Lin Pingan con una sonrisa. Sí. La chica asintió levemente. Luego, frente a Lin Pingan, se desató suavemente la ropa y reveló su cuerpo perfecto y regordete frente al Salvador del mundo. Luego, se puso con cuidado la ropa que él trajo. Una pequeña falda blanca y una camisa ajustada. Fue muy cómodo de llevar. Lo más importante es que encaja perfectamente. En el momento en que se lo puso, Anli pudo sentir su poder psiónico animando, y la línea de sangre sucubus originalmente inquieta y la vieja voluntad en su cuerpo se calmaron instantáneamente. Hilos dorados se extendían fuera de la falda y se fusionaban estrechamente con su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de que no llevaba ropa. Llevaba una armadura especialmente diseñada y hecha para la batalla. Coincidía perfectamente con sus características. Cuando extendió suavemente su mano, aparecieron capas de luz dorada en su brazo. Miró hacia atrás y se extendieron plumas doradas. Este conjunto de armadura podría aumentar su poder de batalla varias veces. ¿Cómo es? La voz del dios antiguo sonó en su oído. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Lin Pingan también estaba muy feliz de ver feliz a la chica frente a él. Después de todo, ver a una belleza cambiarse de ropa fue una gran alegría. Y ver a una belleza vestirse fue otro gran placer. Se alegraba de poder disfrutar de estos dos tipos de placeres. Eso fue demasiado fantástico para él. Capítulo 633. Orígenes, 1 Vamos. Lin Pingan agitó su mano hacia el reacio Anli. Luego, pisó el aire y desapareció ante ella. Anli miró aturdido la habitación vacía. Mientras acurrucaba suavemente su cuerpo, una gota de lágrimas claras cayó sobre su rostro por alguna razón desconocida. El vestido sobre su cuerpo se agitó lentamente. Esta preciada prenda que fue hecha a medida para ella aún podría usarse incluso si se tragara el abismo y se convirtiera en la devoradora del abismo en el futuro. Extendiendo ligeramente la mano, se tocó la parte inferior plana del abdomen. Anli se puso de pie. Comprendió que de ahora en adelante no estaría sola. Tenía que hacer planes para su hijo, que necesitaba nutrición. Mucha, mucha nutrición. Por eso, se puso de pie y cantó un mantra. Se abrió una puerta de teletransportación y ella dio un paso adelante, llegando a un vasto océano. El nivel 89 del abismo, el océano del abismo. El señor de este lugar ya estaba adorando al señor supremo Sucubo como a un perro faldero. Honorable señora. Bienvenido. Otro aterrador perro demoníaco salió del vacío. Llegó un asaltante del cielo. Esta vez, él no estaba aquí para robar a los peticionarios del reino divino, ni tampoco para devorar el cuerpo de Dios. Solo sintió un olor familiar y vino a buscarla. En el momento en que vio a Anli, este perro demoníaco que era odiado por los dioses y temía incluso a los demonios, inmediatamente se agachó y meneó la cola como un husky. La saludo, honorable señora. Miró de nuevo la parte inferior del abdomen de Anli y la odiosa cabeza bajó aún más. Lo sabía. ¿Dónde estaba el lugar de cría de un pez gordo incomparablemente honorable? Cuando Ranbin finalmente volvió a caminar bajo el sol, el polvo ya se había dispersado.
Una ciudad bañada por el sol apareció frente a ella. Ese era Cronin, el centro espacial de la antigua era y sede de Umbrella. Ranbin llevó el espíritu de lanza y se acercó lentamente. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa que floreció como una flor. Sin embargo, era un poco aterrador, especialmente cuando la luz del sol reflejaba su sombra. En el suelo cubierto de grava, su sombra era loca y caótica. Ir. No dejes a nadie con vida. Ranbin le dijo a la multitud detrás de ella. Estos humanos del otro mundo habían sido sus leales lacayos y secuaces en los últimos días. La ayudaron a encontrar rastros del paraguas, salvaron a los refugiados en las ciudades flotantes que caían y construyeron refugios en las ruinas del pueblo Kunyuan. Pero, todos ellos no eran tan felices como lo eran ahora. La sede del paraguas. El centro espacial del viejo mundo. También era el lugar donde ocupaban las personas poderosas e influyentes que todavía estaban apegadas al mundo y chupaban la médula del paraguas. Sin duda, también fue una broma. Debido a que el viejo mundo fue destruido y la civilización humana quedó enterrada, los sobrevivientes solo pudieron acurrucarse en las ciudades flotantes y luchar por sus vidas. Sin embargo, el culpable de todas estas tragedias se escondía en un lugar seguro. No necesitaban luchar en la tormenta de arena, ni necesitaban ir al terreno peligroso para buscar comida, energía y medicinas bajo la amenaza de las bestias escarlatas. Se quedaron en un lugar seguro, que no fue afectado por la destrucción del viejo mundo. Hanli miró a lo lejos. Bajo el sol había rascacielos. Ella sonrió muy alegremente. El espíritu de lanza en su mano también dejó escapar oleadas de agudos aullidos. En ese momento, Ranbin pensó en su infancia y en sus compañeros en la ciudad flotante. Esas personas que murieron una por una. Esas personas que murieron frente a sus ojos. Esas caras sonrientes, esas vidas animadas. También pensó en los innumerables cadáveres que vio en las ruinas empapados en tinajas. También estaban los monstruos creados por el paraguas usando cuerpos humanos como portadores. También estaban las bestias escarlatas. Hoy es el día de la sangre. Ella levantó su arma. El espíritu del arma que tenía en la mano se convirtió en un rifle de francotirador de gran calibre. Una vez que respiró hondo y apretó el gatillo, una bala que llevaba su ira y su deseo de venganza salió inmediatamente. ¡Bang! Llena de ira y odio, la bala impactó en un edificio a una velocidad increíble. Entonces, todo el edificio se derrumbó instantáneamente. Sonó la alarma. En Cronin, los dirigibles flotantes despegaron uno tras otro. Al mismo tiempo, el sonido de engranajes mecánicos comenzó a aparecer bajo tierra. Uno por uno, los robots fueron despertados, pero a Ranbin no le importó esto. Ella solo levantó el espíritu del arma y con calma y crueldad apuntó y disparó. En cuanto a las aeronaves flotantes que volaron y esos enormes robots que despertaron, no necesitaba preocuparse por ellos. Los humanos detrás de ella, los humanos del otro mundo, ya estaban aullando y corriendo hacia adelante. Para la reina. Un ser extraordinario tras otro salió corriendo de la tormenta de arena. En ese momento, el líder se convirtió en un río de sangre que rugía ferozmente. La sangre corrosiva despreciaba todo lo que pasaba. Cuando las olas del río crecieron, unas figuras humanas hechas de sangre saltaron del agua. Esta fue la carta de triunfo de Blood Rivero Velor, de Blood Legion. Todos los enemigos que fueron devorados por Blood Rivero Velor se fusionarían en el mar de sangre y se convertirían en miembros de Blood River. Una vez necesario, Blood Rivero Velor podría liberar a las pobres almas que habían sido asesinadas, devoradas y devoradas por Blood Rivero Velor, y dejarlas luchar por sí mismas. Por lo tanto, el río sangriento rápidamente se precipitó hacia el Cronin. En el camino, los empleados del paraguas, las criaturas bioquímicas y los modificadores mecánicos fueron aplastados. Sin embargo, los superiores, naturalmente, no se quedarían de brazos cruzados y observarían la destrucción de su refugio y paraíso. Como resultado, la ciudad tembló violentamente. Se despertó un arma enorme tras otra. Estas enormes tecnologías bioquímicas y mecánicas humanoides eran las aterradoras armas de combate que Umbrella había encontrado en la computadora de control principal dejada por la gente. Eran los apóstoles. Eran las armas definitivas forjadas con innumerables vidas y almas.
También fue la razón por la que los superiores se atrevieron a destruir el mundo sin restricciones. Porque ya habían fusionado sus cuerpos y almas en estas enormes armas. Incluso si el mundo fuera destruido, aún podrían impulsar estas armas para abandonar la Tierra y vivir en el espacio profundo del universo. Si no fuera por el hecho de que todavía había muchos problemas con la programación y la estructura de los apóstoles, todavía no podrían abandonar la corrección y reparación del alma humana. Estos dioses que pensaban que habían obtenido la vida eterna y habían superado a la raza humana hacía mucho que habían abandonado este planeta árido y destrozado y habían entrado en el espacio profundo del universo. Ahora que su nido estaba siendo atacado, los dioses estaban enfurecidos. Los dioses protectores del paraguas se sentaron en la cabaña central del apóstol e inmediatamente se fusionaron con sus cuerpos. Activa el motor del alma. Dieron una fría orden. Luego, uno por uno, miraron a los atacantes fuera de la ciudad a través de la visión compartida de los apóstoles. Esos humanos estúpidos, débiles e insignificantes. Pero sus almas, eran realmente deliciosas. Los dioses que durante mucho tiempo se habían fusionado con los apóstoles recordaron el sabor de las almas. La ciudad flotante era su pasto. La bestia escarlata era su perro pastor. ¿Cómo podrían las ovejas atreverse todavía a resistir? Entonces todos serían destruidos. Así, uno por uno, los apóstoles volaron alto hacia el cielo. Una a una, se activaron armas de formas extrañas. Ve y muere. Los dioses gritaron enloquecidos. Recordaron lo que le habían hecho a este mundo en aquel entonces. Ciudad tras ciudad colapsó en llamas. La civilización humana pereció en la desesperación. Sus almas y carnes estaban realmente deliciosas. Sin embargo, por alguna razón, los apóstoles de repente sintieron palpitar sus corazones. Cuando levantaron la cabeza, todos los apóstoles quedaron atónitos. El sol había desaparecido del cielo sobre ellos. Una enorme sombra, indescriptible, cubría el cielo. Un desvarío profundo y aterrador sonó en sus oídos. ¿La sangre se pagará con sangre? ¿Te has comido a tanta gente? Es hora de que te coman. Con un miedo extremo, el Dios que había en los apóstoles luchó desesperadamente. Recordaron la escena descrita en las ruinas dejadas por los caenayamianos. El Dios había descendido. Todos los caenayamianos se arrodillaron ante el Dios con miedo y desesperación. La gente cantó en voz alta el nombre del Dios, alabando al gran gobernante del pasado. Luego, ofrecieron el sacrificio que el Dios, los guerreros más poderosos del pueblo. Ese era el tributo favorito del Dios. Después de que el Dios disfrutó del tributo, se fue satisfecho. A cambio, el pueblo recibió otros 10.000 años de protección. Entonces, regresó el viejo gobernante. ¿No deberían haber muerto los caenayamianos y su Dios hace mucho tiempo? Pero en los oídos solo quedaron susurros. Era una balada. Una balada agradable y placentera. Oh mi querida hija, mi adorable hija. En la canción, los superiores del autoproclamado Dios Paraguas parecieron ver a una chica fuerte y amable acurrucada en la aeronave, llorando suavemente. En el desierto de abajo, la bestia escarlata masticaba cientos de cadáveres. Los ojos de la bestia escarlata se iluminaron uno por uno. El sonido de la masticación se escuchó mientras los dientes se frotaban entre sí. Pero, ¿por qué tengo dolor? Los dioses bajaron la cabeza y el enorme cerebro del apóstol bajó la cabeza. Vieron innumerables dientes afilados y bocas mordiendo sus cuerpos. El enorme e hinchado cuerpo del aterrador monstruo y sus innumerables ojos compuestos se iluminaron. La figura de una joven parecía estar murmurando junto a sus oídos. ¿Cómo se siente que alguien te coma? Lin Pingan miró a la joven que ya se había transformado en su antiguo yo. Ella se estaba desahogando locamente. Los tentáculos revoloteaban en el aire. La joven que era mitad humana y mitad vieja ya había perdido la cabeza y fue capturada por la locura. En su cuerpo, los tentáculos se separaron y surgió una boca afilada. Como se esperaba de la hija elegida por la cabra negra del bosque, la humana favorecida por el dios de la oscuridad y la fertilidad. Lin Pingan solo observó en silencio la locura de la niña. Ella se lo merecía. También era lo que ella debería sufrir. También estaba en consonancia con la naturaleza de Lin Pingan.
La niña debería ser asesinada para pagar sus deudas. Esperó a que la niña casi destruyera toda la ciudad. Luego, caminó lentamente hacia ella. Ya es hora. Dijo. Si continuamos, el mundo colapsará. Capítulo 634. Orígenes, 2. Después de que Ranbin regresó de su locura, miró aturdido a la persona frente a ella. Mi señor. Ella respondió inconscientemente y lentamente se arrodilló. Está bien. Lim Pingan le dio unas palmaditas en el hombro a la joven. Ahora, ya conocía los antecedentes de su madre, la cabra negra del bosque. Uno de los 3 dioses pilares que controlaban el pasado. Solo una existencia tan aterradora tenía las calificaciones y la capacidad para ser la madre que lo dio a luz. Y esta joven ante él era la hija designada por la cabra negra del bosque. Incluso era posible que en el futuro heredara el nombre divino de la cabra negra del bosque y se convirtiera en la nueva diosa vieja madre. Sígueme. Dijo Lim Pingan en voz baja. Ranbin asintió y lo siguió con indiferencia. Mientras Alucard salía del río sangriento, miró la ciudad en ruinas. El Lord Rivero Velor temblaba de emoción. 13 apóstoles. No pudo evitar apretar los puños. El río sangriento se había tragado a 13 apóstoles en la batalla de hace un momento. Esto significaba que su río tenía 13 títeres que equivalían a un almirante. Por lo tanto, incluso si se enfrentara a la Iglesia de Hueso, todavía tenía la fuerza para luchar. Él protegería la gloria de Britania. Junto a sus oídos, sonó una voz del reino Pesadilla. Misión principal. Destruir a Cronin. Has obtenido el título honorífico de oro. Discípulo del Salvador. Has obtenido 1.000.000 de puntos de Newmaré. Has desbloqueado una nueva instalación de Newmaré. Astral Marker. Puedes establecer un marcador en este mundo. Alucard estaba tan emocionado que casi bailó de alegría. Solo la recompensa del marcador fue suficiente para que no pudiera contenerse. Me convertiré en el verdadero dios de Britania. Él exclamó. Miró la marca de Dao canjeable que se había iluminado en el reino de Newmaré y, sin dudarlo, decidió pagar 500.000 puntos de honor para canjearla. Luego, pagó otros 100.000 puntos de pesadilla para construir esta marca de Dao en las ruinas de Cronin. Así, sobre las ruinas, apareció silenciosamente una puerta rúnica dorada. La marca Dao era una herramienta mítica de Newmaré. Podía activar y bloquear inmediatamente un nodo espacial, por lo que era una herramienta indispensable para la colonización aérea. Al mirar la descripción pública de Alucard de la marca Dao en el reino, todos los seres trascendentes se rieron maniáticamente. La Gran Bretaña definitivamente resurgirá y se convertirá en el imperio del sol que nunca se pone. Con este elemento, Britania tendría una retaguardia estable y segura. Incluso si ese señor despertara, el reino todavía tendría una salida. En este mundo que parecía haber caído en el fin del mundo, en realidad había muchos tabúes de fuerza y ruinas. Mientras se desarrollara bien, Britania podría incluso enfrentarse directamente a ese señor. Hasta el punto de crear su propio señor. Luego le dijo al señor, eres un dios falso. Soy el verdadero señor, el padre que ama al mundo. Esto era algo que se podía esperar. La mejor parte fue que el mundo oriental estaba a punto de abandonar la tierra. Su partida equivalía a liberar al mundo. Para los butanianos no hubo interferencia del este. Debido a que pronto regresarían sus años dorados, podrían luchar una vez más por la India, la corona de la reina. Pero, Alucard de repente recordó algo. ¿Dónde está Ranbin? Le preguntó al ser trascendente que se acercaba. Todos negaron con la cabeza. Ninguno de ellos sabía a dónde había ido el guardián, el humano más fuerte del mundo. Ranbin miró fijamente el planeta gris que estaba al borde del colapso en el universo. Ese era el planeta que la había criado. Sabía que tenía que irse porque su existencia ya no era la protección del mundo, sino un desastre. Ya se había embarcado en el viejo camino y le resultaría cada vez más difícil controlar la locura en su corazón y la distorsión en su cuerpo. 10 o 100 años después, incluso se olvidaría de su propia personalidad. Muy pronto se convertiría en una anciana que había perdido la racionalidad y la conciencia de sí misma. Ella solo tendría el deseo de destruir y destruir. Tendría que hundirse en el olvido durante al menos 10.000 años. Solo entonces podría recuperar su racionalidad.
Y en ese momento se olvidaría de ese frágil planeta. Incluso si fuera una estrella, ella la destrozaría. ¿A dónde vamos? Ranbin le preguntó con calma al Ser Supremo que sostenía su mano y paseaba por el cielo estrellado. A un lugar donde tu locura pueda ser disipada, dijo el Ser Supremo. En ese momento, la luz de las estrellas avanzó rápidamente a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, Ranbin descubrió que había aparecido en un mundo completamente hecho de acero y maquinaria. Un enorme e inimaginable monje de acero apareció ante sus ojos. Dios sea verdad. Dios sea verdad. El Buda de acero juntó las palmas de las manos y alabó. La carne es débil, pero el acero es eterno. Benefactor, despierta rápido. Ranbin pareció entender algo mientras escuchaba, así que juntó las palmas y adoró al Buda. Gracias, Buda, por tu perdón. Ella se inclinó y dijo. Amitabha, la carne es débil, pero el acero es eterno. Así, su armadura que ya estaba dañada se convirtió en motas de luz y desapareció. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica de monje de acero blanco puro. Cada hoja fluía con la luz de la sabiduría y los mechones de cabello de su cabeza se cayeron. Cuando el Buda de acero vio esto, se sintió extremadamente complacido y elogió. Dios sea verdad. Dios sea verdad. Felicitaciones, Bodhisattva. Felicitaciones, Bodhisattva. La epifanía de hoy definitivamente conducirá a la realización del Dao. Será el Bodhisattva lanza sagrada del budismo Mahayana. Entonces, las pagodas budistas de acero comenzaron a cantar en el reino budista. Santa lanza Bodhisattva del sur. La pólvora es misericordiosa, la energía cinética es la mejor. La lanza está vacía, el vacío es la lanza. Maga. Las pagodas de acero temblaron. Maga. Las figuras de innumerables hombres buenos aparecieron en el vacío. Una vez que el Bodhisattva lanza sagrada alcanzó la posición del fruto del Bodhisattva, los creyentes inmediatamente lo sintieron y comenzaron a adorarlo. Incluso el Buda del vapor y el acero del futuro se sorprendió al ver esta escena. Amitabha. La fruta del Bodhisattva tiene el destino de Buda. El futuro Buda de vapor y acero golpeó ligeramente la frente de Ranbin. Cuando una luz budista pura quedó impresa en la frente de Ranbin, el Buda le dijo. Cuando observe al Bodhisattva, habrá una calamidad. Tomaré mi talismán decreto imperial y viajaré al otro reino para convertir el mundo y abrirme. Un reino budista. Si su majestad. Ranbin, que adoraba la religión, inclinó respetuosamente la cabeza. Entonces, un decreto imperial talismán de acero voló frente a Ranbin y la envolvió, dirigiéndose a un universo completamente nuevo. Ese universo fue el gran crecimiento del budismo, el lugar donde nacería en el futuro el Buda del vapor y el acero, y donde se alcanzaría el Dao. Lin Pingan se apoyó en la silla de la librería y acarició suavemente el cabello de Bastet. Sintió la dirección donde finalmente aterrizó Bin. Ese era el universo donde se ubicaban los orcos de piel verde y la secta mecánica. Por eso sonrió. Madre ha dado tanto por mí. Yo también debería pagarle. Ya sabía que Ranbin era la resta de su madre. Así como el Buda del vapor y el acero fue una resta que él había hecho. Por ello, cogió el mando a distancia y encendió la televisión. En la televisión apareció un noticiero internacional. Noticias de esta estación. La reina Britannia pronunció hoy un discurso en la Cámara de los Lores de Butania. En su discurso, la reina declaró que el estatus de la India aún no se ha determinado. La reina declaró en la Cámara de los Lores que el Tratado Internacional sobre la Independencia de la India está estipulado en el nuevo tratado firmado entre el Imperio Federal de Shia y Britania. En el momento en que el Imperio Federal de Shia no exista en la Tierra, la legitimidad del tratado será automáticamente destronada. El pueblo indio puede elegir Britania como su patria basándose en su lealtad, apoyo y fe. Y los butanianos aceptarán con gusto el abrazo de la India. En la televisión aparecieron unos cuantos indios. Estos hombres y mujeres vestidos con ropas indias lloraban frente a la cámara gritando «¡Viva la reina!». Al escuchar eso, Lin Pingan se rió. Si hubiera sido en el pasado, podría haberse lamentado e incluso reprendido en internet a los imperialistas por no darse por vencidos. Pero ahora no le importaban estas cosas. Incluso si a él no le importaba, eso no significaba que a otras personas tampoco les importara. Las noticias por televisión continuaron transmitiéndose.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Fran expresa su seria protesta y firme oposición al discurso de la reina. El Sacro Imperio Romano, el Reino Polaco-Lituano y la República de Rusia han emitido declaraciones de oposición. De repente, la pantalla del televisor volvió a mostrar la sala de transmisión. La presentadora sostuvo el guión y le dijo a la pantalla: interrumpimos esta transmisión con una noticia internacional importante. El emperador del Reino de Fran, Luis XII, acaba de emitir una declaración de abdicación. En la declaración, afirma que devolverá el poder al gran comandante de Francia, al inmortal dios de la guerra. El honorable y supremo emperador sería Napoleón. El anfitrión tragó saliva. El emperador ha resucitado. Capítulo 635. Orígenes, 3. La situación en la Tierra se agitó instantáneamente. Los antiguos de hace 200 años habían salido de sus tumbas. No. Habían resucitado. El emperador, que dormía en la Gare du Corps, y sus leales guardias araneses se habían despertado hoy en París. El pueblo Fran, que era leal al emperador, estaba jubiloso. Sin embargo, en contraste, toda la tierra de Qin estaba tensa. Prusia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco, las Provincias Unidas, Polonia, el Reino Polaco-Lituano y Rusia eran todos enemigos del emperador. Se unieron una vez más al conocer la noticia. Una vez más se formó una nueva alianza antifranquista. Esto era algo que no se podía evitar. Las acciones del emperador de Arán en el pasado estaban dirigidas a las raíces de aquellos individuos extraordinarios que afirmaban ser nobles elegidos por Dios. Simplemente legislar para restringir las acciones de individuos extraordinarios fue suficiente para quitarles la vida. Sin mencionar que todas las personas extraordinarias debían registrarse e informar su paradero y registros de uso de arte mágico. Nadie podría tolerar esto. Incluso en el Imperio Federal, muchas personas fueron asesinadas por este asunto y la sangre fluyó como ríos. Sin embargo, el conflicto entre la Tierra de Qin se proyectó en la televisión e Internet de Greatia y se convirtió en solo unas pocas líneas de texto. El día en que resucitó el emperador Fran, los medios nacionales enviaron un breve mensaje. Después de eso, solo hubo unas pocas palabras. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gran Xia hace un llamamiento a la Tierra de Qin para que mantenga la calma. El emperador Fran juró defender el país. El contenido específico. Eso fue todo. Ahora, el Imperio Federal de Xia se había reducido. No hace mucho, el Imperio Federal anunció que retiraría todo el ejército de mantenimiento de la paz del estado de Kunlun dentro de un año. En cambio, solo mantendrían una armada mínima en la base naval de Malin para brindar asistencia humanitaria de emergencia. Por lo tanto, todos los líderes políticos del reino Malin volaron rápidamente a la capital imperial para discutir con el gabinete la cuestión del traslado de todo el país. Las conexiones que el pueblo Malin había construido durante los últimos 200 años estaban en funcionamiento. Uno por uno, los grupos se turnaron para aparecer en televisión y comenzar a presionar al pueblo de la Gran Xia. Solo hubo una petición. Por favor, no se rindan con nosotros. Por favor, denos un lugar donde quedarnos. Este asunto llevaba casi un mes en los medios. Al final, bajo la mediación del gabinete de la Gran Xia, el reino Malin firmó un memorando de entendimiento con Samboja, Fusan y Siam. Según este memorando, la gente del reino de Malin automáticamente tendría derecho a ser ciudadanos de Samboja, Fusan y Siam. A cambio, los tres reinos abrirían cada uno una región autónoma de Malin para asentar a los inmigrantes del reino de Malin. Por supuesto, el reino Malin tuvo que pagar las correspondientes tasas de inmigración y reasentamiento a los países del acuerdo. Esta tarifa se pagaría con cargo al tesoro de Malin. La parte que faltaría sería en forma de bonos. Los inmigrantes lo compartirían y lo pagarían a los países en el futuro. Con eso, el gobierno federal central de Gran Xia exhaló un suspiro de alivio, porque finalmente habían evitado una mancha moral. Este asunto hizo felices a todos los países del mundo. Si Gran Xia ni siquiera se rindiera con el bosque de cáñamo, definitivamente no se rendiría con ellos. En el momento en que comieron esta pastilla calmante, todos los países se estabilizaron. Durante este período de tiempo, algo sucedió en la Tierra. Hubo algunos cambios importantes. Especialmente dentro del territorio del Imperio Federal de Xia. Las corrientes oceánicas originales habían desaparecido o habían cambiado su velocidad y dirección.
hubo nuevas corrientes oceánicas. Los cambios en las corrientes oceánicas remodelaron el clima y el océano. El océano originalmente en calma se volvió así peligroso. Especialmente la ruta desde la tierra de Qin, el estado de Kunlun y la Gran Xia. Con frecuencia aparecían tifones y tormentas en el océano. Algunas rutas incluso se convirtieron en rutas del diablo. A menos que hiciera buen tiempo, incluso un barco de 100.000 toneladas podría volcar en las tormentas. Por lo tanto, incluso el Imperio Federal de Xia y el mundo entero todavía eran parte de la Tierra. Sin embargo, en realidad, poco a poco fueron aislados del resto de la Tierra. Como resultado, a nadie le importaban sus vecinos lejanos. Las noticias sobre la tierra de Qin y el estado de Kunlun rara vez se veían ni siquiera en Internet. Lo que se discutía en la televisión e Internet eran todos asuntos del mundo. La atención se centró básicamente en el ser trascendente. Los entrometidos incluso comenzaron a compilar una lista como las 10 bellezas principales, las 10 élites principales, etc. Estaban muy aburridos. En lugares que el público no había descubierto. La tierra de Qin y todos los países del estado de Kunlun hicieron que las élites de alto nivel huyeran. Especialmente aquellos científicos que no tenían habilidades de ser trascendentes pero tenían cientos de millones de activos o expertos. Todos vinieron a Gran Xia o otros países. Así, el tiempo llegó silenciosamente a la mañana del Festival Qingming en 2843. Lin Ping'an abrió los ojos. Era como si estuviera teniendo un largo sueño. Todo tipo de sueños surgieron en su corazón. Se puso de pie. Es hora de descubrir el misterio de mi nacimiento. Su intuición le decía que solo conociendo el secreto de por qué vino a este mundo podría llegar más lejos. Antes de ser concebido, su cuerpo original había dejado algo en alguna parte, esperando a que lo recuperara. Entonces, con un suave movimiento de su mano, un gatito cayó en sus brazos. Se dio unas palmaditas en la ropa y metió en su cuerpo los tentáculos, los ojos y otras cosas al azar que habían crecido fuera de su cuerpo mientras dormía. Luego, cargó a Bastet y bajó las escaleras. Cuando llegó al mostrador de la librería, abrió el armario y sacó las pegatinas del reverso del álbum de fotos que le dejaron sus padres. Luego, abrió la puerta. La luz del sol de la mañana brillaba en la pequeña librería. Su sombra se extendió lentamente bajo la luz del sol, que era como un lío de líneas. Al salir por la puerta, compró un plato de leche de soja y 2 bolas de masa al vapor en la tienda de desayunos de la tía Kai, que estaba al lado, como de costumbre. Luego, se sentó en el gabinete y disfrutó del familiar desayuno. Las albóndigas al vapor de la tía Kai nunca son aburridas. Él suspiró. Desafortunadamente, me temo que no podré comerlos muchas veces. Mientras continuaba restando, un día dejaría este lugar y nunca regresaría. Naturalmente, podría quitárselos. Pero el cupo era limitado. Después de terminar las albóndigas al vapor y beber el último bocado de pudín de tofu, lamió el recipiente de plástico. Cuando Lin Ping'an levantó la cabeza, vio 2 sombras que aparecieron frente a él. No te preocupes. Dijo. Si estoy libre, te llevaré conmigo. Las 2 sombras estaban encantadas por todos los monstruos dentro y fuera de la librería. Esta fue también la razón fundamental por la que fueron tan leales y no se quejaron. Abrazaron sus muslos y trascendieron el universo y el tiempo. En ese momento, un coche vino desde afuera de la puerta. La figura de un Wonu apareció en la puerta. Joven maestro, un Wonu se inclinó levemente. Estamos listos. Entonces vamos. Lin Ping'an se puso de pie. Capítulo 636. Orígenes, 4. La Reserva Natural Xiongsan estaba ubicada en la ciudad de Tanzhou del distrito del gobernador de Jingchu. Hoy en día, este lugar ha sido olvidado por el mundo durante mucho tiempo. Si uno no mirara el mapa, incluso muchas personas en Jingchu no sabrían que existe tal reserva natural. No había otra manera. Desde el final de la Guerra de los 100 años, Xiongsan había sido incluida en el primer grupo de reservas naturales nacionales. Desde entonces había estado bajo estricta protección. Solo unos pocos guardabosques y el Departamento de Protección Ambiental local visitan la zona con regularidad. En los tiempos modernos, el Departamento de Protección del Medio Ambiente ha aprendido a utilizar satélites, por lo que llegan con menos frecuencia.
Como resultado, la reserva natural se ha convertido en un lugar verdaderamente olvidado. El camino de montaña está cubierto de musgo y espinas. Los valles a ambos lados son exuberantes y verdes, mostrando el encanto de la primavera. No muy lejos, había una pequeña pérgola construida en la ladera de la montaña para descansar. Lim Pingan entró en la pérgola y miró a su alrededor. Luego, se dio vuelta y preguntó: «Después de esto, es la tierra ancestral, ¿verdad?». La vieja abuela Wu asintió con el apoyo de un Wanuo. El joven señor tiene razón. La abuela Wu dejó escapar un suspiro de alivio mientras hablaba. Desde que los antepasados de la familia Lin abandonaron esta tierra natal con sus antepasados hace 200 años, nadie se había atrevido a regresar. Durante 200 años nadie se había atrevido a regresar. ¿Por qué? Toda esta región montañosa se había convertido en parte de un ritual aterrador y poderoso. Lim Pingan salió del pequeño pabellón y subió a la cima de la montaña. Mirando hacia adelante, apareció un valle ante sus ojos. Había árboles frondosos, enredaderas entrelazadas y pájaros y bestias que habían comenzado a activarse después de oler el aroma de la primavera. En el lado opuesto del valle había una pequeña pendiente. Su forma parecía un nido de pájaro entre las montañas y los árboles desde lejos. Este fue probablemente el origen de la caída de Phoenix Slope, ¿verdad? Lim Pingan levantó la cabeza y miró al cielo sobre la pendiente. El gas giraba, al igual que las estrellas. Era como si hubiera otro trozo de cielo estrellado que reflejara las sombras de este mundo. La luz de las estrellas caía poco a poco, y al pie de la pendiente, había objetos enormes que parecían cadenas, desde lo más profundo de ellas. Se cruzaron entre sí, lo que formó un símbolo oscuro, siniestro y aterrador. Y al final de este símbolo, dos sombras se cruzaron. Entonces así es como es. Lim Pingan parpadeó y la visión en sus ojos desapareció por completo, como si lo que acababa de ver fuera solo una ilusión. Sin embargo, entendió que era la verdad. Los antepasados de la familia Lin alguna vez habían celebrado aquí un ritual extremadamente poderoso y extraño. El ritual había convocado tabúes. Y los tabúes trajeron señales poco auspiciosas. Por lo tanto, para suprimir estos tabúes y augurios desfavorables, los antepasados de la familia Lin habían optado por sacrificarse. Usándose a sí mismos como sacrificios, habían convocado a un dios antiguo aterrador y poderoso. Que Dios había sacrificado su cuerpo divino y su reino divino. Había convertido esos tabúes y augurios desfavorables en una runa y los suprimió aquí. Aparentemente todo esto estaba relacionado con él. De hecho, fue la razón por la que nació. Lim Pingan miró la tierra ancestral, luego se dio la vuelta y les dijo a Wu, Wan, Zan y Lu, que lo habían estado siguiendo: «Espérenme aquí primero. Iré y echaré un vistazo. Cuando no haya peligro, iré a recogerte». Sí. Todos se inclinaron al unísono. Lim Pingan luego entregó a Bastet a un Wonwo y le dijo: «Wonwo, traes a Bastet aquí, si hay algún peligro, Bastet también puede protegerte». Miau, maulló obedientemente el pequeño gato negro. Sí. Un Wonwo asintió seriamente. Así, Lim Pingan dio un paso adelante y caminó hacia el origen de todo. Después de pasar por el camino escarpado y espinoso, caminó entre los densos arbustos. Por donde quiera que pasaba, las espinas se secaban y los arbustos se secaban. El subterráneo aparentemente pacífico estaba lleno de innumerables crujidos. Finalmente, llegó a un edificio en ruinas que ya estaba cubierto de maleza y material podrido, con solo algunos rastros de ladrillos y tejas expuestos en el exterior. Levantó la cabeza y miró la parte superior de su cabeza. Esa runa que estaba llena de presagios y tabúes apareció una vez más. Sin embargo, esta vez, Lim Pingan pudo ver claramente la figura sobre la runa. Un hombre y una mujer, un yin y un yang, sombras entrelazadas. Estas dos sombras eran a veces extremadamente divinas, a veces incomparablemente aterradoras y a veces extremadamente extrañas. Todo tipo de tabúes y lenguaje obsceno resonaban continuamente en sus oídos. Suavemente, Lim Pingan extendió su mano y se agarró del suelo. Agarró suavemente innumerables cantidades de material podrido y tierra. Las ruinas que habían estado enterradas durante 200 años volvieron a quedar expuestas a la luz del sol. Y vio un lugar de un vistazo. Era una casa de piedra nueva. Cuando la vio, la imagen de la casa de piedra cambió inmediatamente.
Los edificios frente a él también comenzaron a deteriorarse. Goteaba moco verde. Todas las casas de madera parecieron cobrar vida. Debajo de los cimientos, enormes trozos de carne que parecían pezuñas de cabra se despertaron lentamente. Las tejas del tejado seguían temblando. Era como la corona de un árbol extraño. No. Allí se retorcían muchos tentáculos. La pared se agrietó y salieron trozos de piel áspera y verde. Mientras los monstruos despertados gritaban, apareció el cachorro de cabra negra. Esa era la criatura favorita de la Gran Madre Dios. Los hijos más dóciles de la cabra negra del bosque. Pero si uno mira con atención, estas cosas aterradoras ya han muerto. Sus cuerpos ya se habían podrido. De sus extremidades rezumaba un jugo espeso. El aterrador poder divino dentro de sus cuerpos fue extraído continuamente por la pista ritual formada por este edificio. Una vez que se mezcló con las runas sobre sus cabezas, formó la energía que mantuvo este rastro ritual. Si uno mirara más detenidamente, sabría que estos aterradores cachorros de cabra negra habían tomado la iniciativa de suicidarse. Después de suicidarse, incluso tomaron la iniciativa de cooperar con los humanos. Esto fue para que los humanos pudieran mezclar su carne y alma con el suelo circundante, quemarlos hasta convertirlos en ladrillos y refinarlos para convertirlos en parte de la ruta ritual. Al pie de las ruinas, había al menos cientos de cadáveres de cachorros de cabras negras. Entre ellos, había decenas de cachorros de cabra negros muertos cuyos corazones aún latían. Incluso si estas aterradoras criaturas estuvieran muertas. Aún eran suficientes para distorsionar y destruir la ecología de un mundo entero. Y mientras aún estaban vivos. Los cachorros de cabra negra eran los hijos y enviados de la Madre Dios Oscura. Cada cachorro de cabra negra podría fácilmente destruir la vida de un mundo entero. Y ahora, cientos de cachorros de cabras negras habían muerto aquí, convirtiéndose en ladrillos y tejas, convirtiéndose en parte del altar de sacrificio y la pista ritual. Lim Pingan respiró hondo. Como se esperaba. Levantó la cabeza y miró las runas sobre su cabeza. Oh, la madre de la oscuridad. Uno de los dioses inmortales de los tres pilares. La cabra negra que dio a luz a miles de niños fue la madre que lo parió a él. Lim Pingan lo sabía hace mucho tiempo. Pero él nunca había estado dispuesto a admitirlo. Ahora, la verdad estaba justo frente a él y no tenía más remedio que aceptarla. Pero, ¿cómo podría ser que la Madre Oscura sola diera luz monstruos? Entonces, ¿quién era su padre? Mientras Lim Pingan pensaba esto, la pegatina en su mano comenzó a temblar. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 637. Orígenes, 5. La pegatina temblaba. Luego aparecieron líneas de palabras doradas en toda la ladera. En un día auspicioso, el emperador Mu y el emperador Yehu. El antiguo canto parecía resonar en sus oídos. Este era, el dios más grande del sistema, el emperador oriental Taiyei. Hace 200 años, los antepasados de la familia Lim no convocaron al joven maestro. ¿Convocaron al emperador Taiyei en su lugar? Cuando Lim Pingan se da cuenta de esto, su cabeza de repente se transformó en una masa de niebla. De él se filtraban corrientes de niebla lechosa. Un par de ojos ardían como estrellas. La llama dorada se escapaba de ellos. Y el mundo entero, a sus ojos, ha cambiado por completo. Parecía cruzar el tiempo, a lo largo del río del tiempo, hasta la fuente del tiempo, todo el punto de partida. Un universo que estaba a punto de ser destruido se dirigía hacia su fin en la desesperación. Porque el gran gobernante, el dios inmortal del pasado, había descendido. Tentáculos se extendían desde los agujeros negros que gemían. Las estrellas se hicieron ánicos. Deslumbrantes rayos gamma atravesaron el espacio sin sentido. Incluso los púlsares más fuertes fueron enviados volando a todas partes por el poderoso impacto en una escena tan apocalíptica. Siguieron chocando con los fragmentos de otras estrellas y planetas. Incluso chocaron entre sí y explotaron con una explosión aún más brillante. Este fue el fin del universo, el apocalipsis final, que fue el gran nirvana. Al final, todos los cuerpos celestes perderían su temperatura y masa en el gran nirvana, convirtiéndose finalmente en una ruina fría e indescriptible.
El visitante de otro mundo, que iba montado en un toro verde, pasó por la turbulencia del tiempo y llegó aquí. Miró este magnífico y aterrador espacio-tiempo y suspiró con sincera admiración. Luego, avanzó sin miedo. La aparición del viejo sacerdote enfureció al monstruo que estaba cosechando, por lo que sus tentáculos siguieron azotándolo. El anciano sacerdote, por otro lado, llevaba un diagrama de 8 trigramas y llegó frente al monstruo en un instante. Justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar, el viejo taoísta juntó las manos y gritó: «Compañero taoísta, espere». ¿No lo notaste? Compañero taoísta, aunque ha acumulado el caos infinito y trascendido el cielo, ¿debe arrepentirse? El espacio-tiempo infinito en los miles de universos es absolutamente maravilloso, pero compañero taoísta, ¿no estás destinado a verlo? Aunque los compañeros taoístas existieron en el pasado y en el futuro, ¿solo puedes ver el momento del apocalipsis para siempre? Compañero taoísta, ¿no quieres ver el universo maravilloso y el espacio-tiempo? Cuando el enorme monstruo dejó escapar rugidos inexplicables, los tentáculos se retrajeron lentamente. El tiempo pasó rápidamente y el tiempo fluyó como el agua. ¿Quién sabía cuántos años habían pasado cuando otro universo estaba a punto de dar la bienvenida a su fin? El antiguo dios que vivía sobre el sol y nació del sol estaba sobre las nubes. Observó con tristeza cómo su mundo caminaba hacia la inevitable destrucción. El mundo ya había comenzado a resquebrajarse. El tiempo ya no era estable. El pasado y el futuro chocaron en el mismo mundo. La muerte lo siguió como una sombra, pero no pudo hacer nada. El dios del cielo, que nació del sol, estaba derramando lágrimas. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. En 10.000 años como máximo, el mundo entero sería destruido. En ese momento, una sombra apareció silenciosamente ante el dios del cielo. Le dijo al dios del cielo: «Si quieres salvar tu mundo y a tu gente, solo hay una manera. Quiero tu personalidad divina, tu cuerpo divino, tu sangre divina. También quiero que todo tu sistema divino sea impulsado por mí. Si ese es el caso, le daré a tu mundo la oportunidad de vivir otra vida». El dios del cielo estuvo de acuerdo. Entonces la sombra le dijo al dios del cielo: «Entonces puedes esperar aquí la invocación». Cuando la sombra se fue, se abrió una puerta. Detrás de la puerta brillaban innumerables bolas de luz. Esa era la puerta de la verdad. La puerta custodiada por aquel que era uno con todas las cosas. Pasaron otros cientos de años, o tal vez miles de años. La sombra una vez más encontró un mundo. En una montaña conectada al mar, el emperador humano gobernaba el mundo, donde el hombre y Dios coexistían. A medida que las montañas inmortales subían y bajaban, aquí coexistían todo tipo de criaturas y bestias míticas de grado mítico. Sin embargo, el mundo estaba a punto de ser destruido. Aunque no mucha gente lo sabía. Sin embargo, el emperador humano, que estaba a cargo del mundo, lo tenía claro. Aunque había vivido cientos de miles de años, no podía hacer nada. En cambio, solo podía observar cómo se acercaba el fin del mundo. En ese momento, apareció una sombra frente al emperador humano. Le entregó un contrato al emperador humano. Cuando el emperador humano lo miró, firmó el contrato sin dudarlo. En el caos del espacio-tiempo, un monstruo enorme e hinchado salió lentamente. Sus innumerables tentáculos que colgaban uno por uno perforaron el espacio-tiempo. Se adentraron en el mundo infinito. En la superficie arrugada y aterradora, innumerables ojos malignos se abrieron uno por uno. Miró la parte superior de su cabeza. 2 monstruos lo rodeaban. Innumerables miembros de tribus de clanes de bajo nivel seguían saliendo del pasaje abierto por los 2 monstruos. Por ejemplo, Migo, los antiguos, Shux, la hidra voladora, eran buenos en tecnología y poder psiónico. Construyeron enormes edificios y fábricas en las grietas del espacio del cuerpo del monstruo. El lugar estaba ocupado con máquinas y taladros. Había innumerables artefactos y superartefactos en su lugar. Ahora. Comenzaron a limpiar los parásitos y el polvo del cuerpo del monstruo. Así es. Para abrir un camino, movilizaron la fuerza de innumerables razas inferiores que atravesaron el espacio y el tiempo solo para limpiar el polvo y los parásitos del cuerpo del monstruo. Después de incontables años de arduo trabajo, finalmente lograron limpiar un pequeño trozo de polvo y parásitos de la superficie.
Así, los dos monstruos que habían estado observando comenzaron a moverse. Innumerables bolas de luz emitieron una luz infinita. A la luz, la verdad última y la ley suprema del universo aparecieron una por una. Donde brillaba la luz, muchas vidas se distorsionaban directamente frente a la verdad y la ley del universo. Su carne y sangre fueron distorsionadas y sus almas destruidas. Finalmente, toda la luz se reunió en un punto. Era como rayos de sol convergiendo en un espejo cóncavo convexo. Su fuerza aumentó 10 veces, 100 veces o incluso 1000 veces. A medida que se elevaba el humo, también aparecían chispas. No podía dejar de arder. El monstruo que fue reunido por la luz dejó escapar un rugido enojado. Todas las dimensiones se hicieron añicos, lo que provocó que los mundos colapsaran. Pero mantuvo su postura, incluso cooperando con la iluminación y el encendido de la luz. Finalmente, apareció un gran agujero en la superficie del monstruo. Una masa de niebla caótica surgió de allí. Inmediatamente siguió otra sombra, fusionando una masa de luz brillante con la niebla. Luego lo metió nuevamente en el cuerpo del monstruo y lo dejó reproducirse. El monstruo podría tomar forma humana y convertirse en un nuevo portador del dios de la ceguera y la necedad. Capítulo 638. Orígenes, 6, sin saberlo, habían pasado muchos años. En el universo silencioso, el color apareció de repente. Un planeta azul giraba lentamente. No había poder psiónico ni ninguna otra energía sobrenatural en este planeta. Era un mundo material muy raro. Entre 100 universos, puede que solo exista un mundo material. Cada uno de esos mundos estaba cubierto y protegido por la niebla interminable del tiempo y el espacio. Aunque era casi indetectable, las cosas estaban cambiando silenciosamente. Cuando un meteorito cruzó el cielo, trajo un alma del futuro. La historia entró en una nueva rama, abriendo un mundo completamente nuevo. Así explotó el escudo protector del materialismo. Este mundo era como un cordero sin protección, expuesto a todos los depredadores. Cuando se abrió una puerta dorada, salió volando un serafín. Miró este mundo. Señor, oró, este es un rancho nuevo. Difundiré tu fe a todos los rincones de este mundo. Antes de terminar su frase, se abrió un nuevo túnel. Los gusanos se arrastraron por todo el cuerpo del feroz monstruo gigante. Innumerables heridas podridas fluían con gérmenes mortales. Todos los seres vivos están podridos y todos son indestructibles. El padre de la gran pestilencia ofrecerá este mundo a su padre más honorable. Innumerables niños de la pestilencia surgieron de detrás del túnel como una marea y al instante se tragaron al ángel de 6 alas que acababa de salir volando. Cuando el padre de la pestilencia dejó escapar un rugido orgulloso, el lado oscuro del mundo se sacudió enormemente. El océano espiritual que había estado habitado durante miles de años revivió. En ese momento, el padre de la pestilencia arrojó una espora de pestilencia que le había otorgado el honorable e inmortal padre amoroso del planeta azul. El punto de aterrizaje fueron las ruinas del santuario del gran dios Minen Osaka, Furusan. Cuando la espora aterrizó, instantáneamente echó raíces y se hundió en el suelo. Se combinó con las almas remanentes en el santuario y creó un nuevo monstruo. Sin embargo, el padre de la pestilencia no tuvo más remedio que detenerse cuando apenas había comenzado su invasión. Esto se debió a que su invasión había perturbado las ondas del espacio-tiempo y atrajo a los guardianes de un determinado espacio-tiempo. Una gran muralla de acero se levantó desde el fondo del mundo. Un golem de bronce asomó la cabeza por detrás de la gran muralla de acero. Sus ojos de bronce emitían la luz de la formación. Autocomprobación del sistema. Ancla de tiempo confirmada. Conectando a la estación Xianqin Star. Conexión rota. Llamando al ejército expedicionario de Xianqin. Ninguna respuesta. Buscando el espacio y el tiempo circundantes. Enemigo encontrado. Activando el sistema de defensa celestial Qin. Liberando al celestial ejército de Terracota Qin. Despertando al comandante del ejército. El comandante ha sido despertado. Quinto doctor de Celestial Qin, capitán del ejército de expedición, Menji está en línea. Una vez que el golem de bronce se activó inmediatamente, los inmortales Qin Canons aparecieron en la gran muralla. El ejército de terracota que se había despertado automáticamente entró inmediatamente en la batalla.
En cuanto al ejército de Nurgle, habían descubierto a su viejo enemigo. También sentían mucha envidia. Ambos bandos luchaban ferozmente en el lado oscuro de este mundo. El golem inmortal King y el ejército de terracota no temían a las enfermedades ni a los hongos. El padre de la pestilencia, Kukas, tenía carne de cañón y esporas. La batalla estuvo estancada desde el principio. En ese momento, el ángel de 6 alas, que había sido tragado por el padre de las enfermedades, se retorció lentamente. Luego, un ojo mecánico dorado salió de su cuerpo. Este es mi mundo. Dios hizo su declaración. Por tanto, la puerta del cielo, que había estado cerrada, quedó completamente abierta. Grupos de ángeles del cielo salieron en tropel. Bajo la voluntad de Dios, corrieron hacia el padre de la plaga y la gran muralla de Xianqin como una marea. La caótica batalla de 3 bandos desgarró el lado oscuro del mundo. Los ángeles muertos y los cadáveres de los soldados de la plaga se amontonaron y se hundieron en las profundidades del océano del vigor. Hilos de aura espiritual se desbordaron de él. Comenzó la recuperación de Spirit Aura. En el instante de la recuperación del aura espiritual, una puerta aterradora abrió una enorme brecha en el lado oscuro del mundo. Poco a poco, la pirámide se fue elevando y el faraón negro se sentó erguido sobre ella. Innumerables desvaríos resonaron en el lado oscuro del mundo. Ya fuera el ejército de expedición del Inmortal King, la legión de la plaga o los ángeles, todos estaban privados de sus sentidos y habilidades de pensamiento en este momento. El tiempo parecía haberse detenido. Este es el mundo que dio a luz a su amo, declaró el faraón negro. Este es el honor de este mundo. También es suerte. Al mismo tiempo, aparecieron figuras indescriptibles detrás de Black Pharaoh. Las encarnaciones del dios sin forma aparecieron aquí una por una. Cada uno tenía sus propios motivos ocultos y actuaron según sus propios deseos en el lado oscuro de este mundo. Alterando la cognición y alterando los recuerdos, arrastraron los cadáveres de los dioses muertos desde las puertas del cielo y los enterraron en el lado oscuro del mundo. Entonces, estas encarnaciones rugieron. El faraón negro los ignoró porque mientras estos tipos no destruyeran ni afectaran el nacimiento del gran maestro, déjenlos en paz. En silencio, el faraón negro arrojó la luz y la sombra de un gatito al lado oscuro de este mundo. 10 años después, la recuperación del espíritu aura había comenzado a afectar verdaderamente al mundo. Comenzaron a aparecer sacerdotes taoístas, zombis y fantasmas del este. También había caballeros sagrados, vampiros, hombres lobo y brujas en el oeste. En el interior del nuevo gran imperio Xia, los meteoros cayeron en la cima de la montaña Xiangshan. Esa noche, una familia campesina de apellido Lin soñó con el dios guardián del bebé, la joven emperatriz Min. A partir de entonces, la familia Lin se convirtió en sacerdote del joven maestro Simin. Pasaron otros 10 años y la reputación de la familia Lin aumentó. El líder del clan, Lin An, incluso se convirtió en invitado del emperador afortunado de Gran Xia, convirtiéndose en el miembro fundador del ser trascendente oficial original, la Guardia Negra. En este momento, Lin An soñó con la vida del joven maestro. La diosa le ordenó preparar un ritual. En los años siguientes, la familia Lin hizo todo lo posible para preparar el ritual. Durante el proceso de preparación, los miembros del clan Lin comenzaron a soñar y escuchar todo tipo de desvaríos extraños y siniestros. Si bien algunas personas comenzaron a volverse locas, otras incluso se volvieron siniestras después de la muerte. En este momento, los miembros del clan Lin finalmente comenzaron a notar la anomalía. Sin embargo, Lin Han suprimió todas sus opiniones. Este patriarca de la familia Lin había sido controlado durante mucho tiempo por los desvaríos desconocidos. Se había convertido en el títere de una existencia aterradora. Pasaron algunos años más. El ritual finalmente se completó. Todo lo que quedaba era realizar una ceremonia para traer a la diosa del reino divino al mundo mortal. En este momento, Lin Han se despertó repentinamente. Sabía de la gran misión que asumía la familia Lin. Por lo tanto, fue a la capital imperial para encontrarse con el emperador en ese momento y dejó un monumento lleno de tabúes. Después de hacer todo esto, Lin Han regresó a la tierra ancestral. Aquí atrás. Abrió la pista ritual con sus propias manos. Sin embargo, lo que atrajo al rastro ritual no fue a la diosa.
Era de un mensajero desconocido. Uno tras otro, como árboles, monstruos con enormes pezuñas y tentáculos por todo el cuerpo salieron de la pista ritual. Luego, bajo las expresiones de asombro de los miembros del clan Lin, se suicidaron uno por uno. La sangre aterradora se fusionó con la tierra y empapó la pista ritual. La fuerza estaba empapada en él. El sonido de la verdad y la sabiduría resonó en los oídos de cada miembro del clan Lin. Les hizo conocer su gran misión. De buena gana, caminaron hacia la plataforma de sacrificio del sendero ritual. Sacrifica tu carne y tu alma al dios inmortal. Como mortal, con la fuerza del ritual, no solo trajeron el poder del joven maestro. También atrajo el poder del emperador Taiyei. Y en la pista ceremonial, la aterradora aparición apareció silenciosamente. Insertó sus tentáculos en la luz de la pista ritual. Dentro de 7 generaciones, la fuerza de los dioses desaparecerá de los descendientes de Lin. Y nacerían las semillas que se criaron en su interior. El gran ser supremo nacería en este mundo. Con el cuerpo de un humano, de carne y hueso, los 7 orificios serían cincelados para abrirse, dando origen a una personalidad e inteligencia verdaderamente independientes. Lin Pingan era como un espectador, presenciando todo. Las escenas pasaron rápidamente. La vida de los antepasados del clan Lin no fue fácil. Sus antepasados habían emigrado de Jingchu a Guangnan. Cada generación de ancestros solo pudo dar a luz a sus descendientes con los emisarios enviados por la Madre Dios de las Tinieblas. Cada generación tenía un linaje delgado, lo que debilitaba su poder divino. Cuando nació su padre, la luz brilló intensamente. El poder divino de Tai finalmente surgió del poder divino del joven maestro. Y en este momento, la fuerza en la pista ceremonial de Xiongxian también se separó y aterrizó en Guangnan, apareciendo en el vientre de una mujer embarazada. Nació la niña y era una niña linda. Sus padres la llamaron Shasha. Eso fue porque antes de que ella naciera, el padre de la niña soñaba con una linda niña. Frente a su cama, Shasha balbuceaba. En la ciudad de Jiangchen de Guangnan, los padres del niño también le dieron un nombre. Ese era un nombre que habían estado considerando durante mucho tiempo: Lin Qingyun. Lin Pingan dejó escapar un suspiro. Él miró hacia arriba. Entonces, después de que papá falleció, nunca soñé con él. ¿Es porque ya está muerto? Su poder divino, su reino divino y su sangre divina se han convertido en una barrera para este cuerpo mío. El mundo de las 9 canciones estaba en peligro inminente. Para salvar al mundo, el dios nutrido por el sol se sacrificó. Soy realmente poderoso. Lin Pingan suspiró. Por él se sacrificaron los dioses del mundo de los 9 cantos. No solo usaron el poder divino, el reino divino y la sangre divina para construir una barrera para protegerlo. Esto fue para evitar que conociera y entrara en contacto con el mundo real demasiado pronto. También tuvo al emperador humano del mundo místico, quien dividió su propia alma y usó su espiritualidad como alimento. Esto dio origen a su forma embrionaria de personalidad. Él sabía todo esto. Poco a poco, Lin Pingan se sentó. Se apoyó contra el muro de piedra de su residencia ancestral y miró la pista ritual. Su humanidad comenzó a cuestionarse. ¿Quién soy? ¿Era él el dios de la ceguera y la necedad? ¿O el emperador oriental Taiyei? ¿O el emperador de la montaña Sea World? ¿Quién fue el que me creó? Miró la tierra de Qin en la tierra. Los dioses de la tierra de Qin en el norte parecían vivos, pero en realidad eran cadáveres destrozados. Sin duda, eran cadáveres ambulantes. Al mismo tiempo, estaban los dioses griegos. Había una sombra detrás del rey de los ángeles en la iglesia de hueso. Esa era la sombra del dios de lo infieme. Todos estos eran títeres y marionetas. No eran más que juguetes moldeados, manipulados y modificados. ¿Qué hay de él? ¿Era él también un juguete? Si no podía resolver esto, Lin Pingan sabía que nunca tendría el coraje de dar ese paso crucial. Capítulo 639. Soy quien soy. Después de la puesta del sol, la tierra quedó cubierta de oscuridad. Lin Pingan todavía estaba sentado bajo las ruinas de su hogar ancestral. Cuando miró hacia el cielo estrellado, vio 2 cielos diferentes. Uno brillaba con estrellas brillantes. El otro era caótico y aterrador, retorciéndose y cambiando constantemente.
Estos dos cielos parecían diferentes, pero eran dos futuros diferentes del mismo mundo. Dependía de su elección. También dependía de su conciencia. Pero no podía ver a través de esta capa. Mientras el péndulo del destino se balanceaba de un lado a otro, las casas a su alrededor sangraban con el hedor de la sangre. Esto significaba que ya había caído en una confusión extrema. Esta confusión le hizo buscar involuntariamente la ayuda a la que siempre se había resistido y rechazado. Esa fue la revelación del cuerpo principal. Y así, mientras los humanos y la Tierra eran completamente ignorantes, se estaban produciendo cambios sutiles en todo el universo. Primero fue el agujero negro. El espectro se estaba ampliando. La velocidad de la luz iba aumentando lentamente. Esto significaba que las leyes de la física que mantenían el equilibrio del universo estaban cambiando silenciosamente. En las profundidades del universo, los horizontes del agujero negro cerca del agujero negro central fueron los primeros en volverse caóticos. Lo que estaba cambiando incluía las órbitas de las estrellas. La frecuencia de colisiones y acreciones iba en aumento. El interior de algunas estrellas incluso empezó a colapsar. Esto se debía a que el espectro se estaba ampliando, lo que hacía que aumentara la velocidad de la luz. A medida que aumentó la velocidad de la luz, las reacciones de fusión dentro de las estrellas comenzaron a cambiar. Los átomos de hidrógeno ya no participaron en la fusión. Y todo esto se debió a la confusión de Lin Pingan. En su confusión, buscó pasivamente la respuesta de su cuerpo principal. Y su cuerpo principal respondió automáticamente. Entre ambos se estableció un vínculo inestable a través de un espacio-tiempo infinito. Para estabilizar la transmisión, el cuerpo principal cambió instintivamente el espectro del universo, a fin de establecer una transmisión de información estable en un punto fijo lo antes posible. Así, en menos de media hora, decenas de estrellas colapsaron en el centro del universo. Estas estrellas, directamente de la estrella de la secuencia principal, pasaron a púlsares e incluso a estrellas de neutrones. El helio brilló una y otra vez, parpadeando constantemente. La fuerza electromagnética básica y constante del universo estaba siendo manipulada. Desafortunadamente, nadie sabía acerca de estos efectos, que aún no han afectado a la Tierra. Solo ocurren cerca del agujero negro central, en lo profundo del núcleo del universo. Pero todo en el universo se refuerza mutuamente. Si los humanos no revertieran esto rápidamente, todo lo que ocurre en el agujero negro central sucedería rápidamente en todas las demás galaxias. Todas las estrellas comenzarían a cambiar bajo las leyes fundamentales de la física, la fuerza electromagnética. Como los átomos de hidrógeno ya no participaban en la reacción de fusión, la gravedad de la estrella triunfaría sobre la propia estrella. Todas las estrellas acelerarían su rotación y expulsarían materia continuamente. No serían solo las estrellas las que serían cambiadas por la fuerza electromagnética. Toda la materia cambiaría. La mayoría de los seres vivos pronto descubrirían que su sangre estaba hirviendo. Sus células y huesos se volverían aún más frágiles. En este punto comenzaría la verdadera destrucción. Para los dioses exteriores, la destrucción del universo generalmente comenzaba modificando las leyes básicas del universo. Eso tenía que ver con las leyes básicas como armas. Una manipulación selectiva provocaría una reacción en cadena. En el mundo físico, cambiarían las leyes de las matemáticas y modificarían las leyes de la física. En el mundo del poder psiónico, erosionarían las leyes básicas que representaban la lógica en la base del poder psiónico. Desestabilizaron la tierra, el agua, el viento y el fuego. El yin y el yang se volvieron caóticos y los 5 elementos estaban fuera de orden. Entonces podrían sentarse y esperar a que el mundo cayera en la desesperación. Ahora, el Supremo había tomado medidas personalmente. Aunque estaba inconsciente, seguía siendo destructivo. Lamentablemente, no había ninguna civilización o campeón en este universo que pudiera haber detectado esto desde el principio. La tragedia se estaba desarrollando lentamente. Pero, de repente, todo llegó a un abrupto final. Pequeño Pingan. El rugido del helicóptero sonó desde arriba. La voz de Lian sonó en sus oídos. Lin Pingan levantó la cabeza y miró, solo para ver a su tía descendiendo del cielo. Tía, Lin Pingan se sorprendió. ¿Por qué estás aquí?
Oye, date prisa. Es muy peligroso aquí. Sabía lo peligrosa que era la residencia ancestral. Aquí, fueron enterrados la personalidad divina, el reino divino y el cuerpo divino del emperador Tai y de otro mundo. También fueron enterrados cientos de hijos de otros dioses. Por lo tanto, existía una extraña conexión con la aterradora diosa Madre Oscura y la cabra negra del bosque que dio a luz a miles de niños. Este ritual le permitió nacer en este mundo y convertirse en humano. Además de permitirle regresar a su forma original, también podría fácilmente destrozar el mundo y destruir el universo. Niño tonto. Lianan aterrizó frente a él y miró las extrañas casas de piedra a su alrededor. Las casas de piedra eran lúgubres y parecían un infierno. Innumerables murmullos y murmullos sonaron desde todas direcciones. ¿Somos una familia? ¿Estás en problemas? ¿Cómo puedo quedarme quieto y mirar? Mientras decía esto, Lianan se agachó junto a Lin Pingan como lo hacía cuando era niña y lo miró con sus hermosos ojos oscuros. Quedó atónito. Sí, sonrió. Somos familia. ¿Qué es mi culpa? Te lo he estado ocultando. Extendió la mano y se apoyó en la rodilla de su tía como lo hacía cuando era niño. La idea de establecer una conexión con el cuerpo principal y pedir su ayuda desapareció instantáneamente. Chico tonto. Lianan era la misma que cuando era niña. Acarició suavemente la cabeza de Lin Pingan. ¿Qué hay de malo en decirme? Levantó la cabeza y miró la extraña runa sobre su cabeza. Afrontémoslo juntos. No importa lo que es. Con una sonrisa, Lin Pingan dijo, tía, no es necesario. También miró la runa. Ya no es una amenaza. Extendió la mano y se lo quitó suavemente. Luego, lo dobló suavemente y lo dobló en una hoja de papel. Tía, mira, nunca ha sido un problema para mí. Lianan estaba desconcertado. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí tontamente? Estaba muy preocupado. Encontró a Lin Pingan en el satélite y el radar de poder psiónico cercano. Cuando descubrió que su sobrino había aparecido en este lugar, no tuvo tiempo para pensar e inmediatamente corrió hacia allí. Eso es porque... Este es mi hogar ancestral, el verdadero hogar ancestral, la tierra ancestral de la familia Lin hace 200 años. Estoy aquí, porque estoy pensando en una pregunta. ¿Quién soy? Lianan no entendió. Si no eres tú, ¿quién más puede ser? Así es. Lin Pingan se rió. Soy yo. Acabo de pensar en esta pregunta. ¿Soy quién soy? Soy Lin Pingan. Era un humano. Un humano que quiere que todos estén bien, que quiere que todos estén bien. Él no era un monstruo. Y ciertamente no era un dios. Soy quien soy. Todo estaba claro y sus pensamientos eran extremadamente claros. Extendió la mano y agarró la mano de su tía. Vamos. Dijo. Tía. Vamos a ver las estrellas juntos. Capítulo 640. El fin de la leyenda. El mar bajo el cielo estrellado era extremadamente espectacular. Al mismo tiempo, el agujero negro giraba a gran velocidad. Fue el último cuerpo celeste del universo. Este tipo de monstruo aterrador estaba usando la gravedad como tentáculo en todo momento para mover toda la galaxia e incluso el universo. Por lo tanto, después de incontables años de movimiento, el agujero negro había capturado la galaxia e incluso el universo. Las estrellas brillantes habían dado forma al universo y lo habían cambiado. De hecho, simplemente brillaban por el agujero negro. La luz de todas las estrellas se volvió brillante y hermosa en el campo de visión del agujero negro. Aquí se podía ver la verdadera apariencia de toda la galaxia e incluso del universo entero. Lin Pingan tomó la mano de Lianan y caminó por el campo de visión del agujero negro. Ignoraron la gravedad del agujero negro y las leyes físicas básicas del universo. El tiempo se convirtió en su juguete. La materia se convirtió en su cautiva. ¿Qué pasa con las leyes? Las leyes eran él. Él era las leyes. Yo creé todo. También deconstruí todo. Las moléculas y los átomos son el código que escribí. Las 4 fuerzas fundamentales son los programas que ejecuto entre bastidores. Entonces, tía, veamos un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos. Dijo Lin Pingan con una sonrisa. Luego, chasqueó los dedos.
Fuera del campo de visión del agujero negro, dos cuerpos celestes silenciosos que giraban alrededor del agujero negro de repente comenzaron a explotar. Los rayos gamma acompañados de una gran explosión atravesaron el universo. Además, las ondas gravitacionales comenzaron a dejar profundas huellas en el fondo cósmico. Lianan quedó atónita. Esta fue de hecho una escena incomparablemente hermosa y resplandeciente. Sus sentimientos no se pueden describir con palabras. «Wow, ¿por qué eres tan poderoso?», Lianan no pudo evitar preguntar. Jeje, Lin Pingan se rió entre dientes. «Porque, soy un ser supremo». Ahora, finalmente entendió y conoció su propia verdad. Él era quien era. Era el dueño de la tierra que solo quería comer y esperar la muerte. También era el dios supremo de la ceguera y la necedad que devoraba todos los mundos. También nació del caos, el núcleo del caos primordial que a su vez nació del caos y la oscuridad. También era un dios arcaico que nació del espíritu del emperador humano bajo la protección del supremo espíritu verdadero. Podría retroceder en el tiempo y regresar al origen cambiando su línea de sangre y forma de voluntad. También podría saltar al final de los tiempos y elegir reiniciar todo al final de la miríada de reinos antes de abrir los innumerables reinos. Entonces, ¿quién era él? Dependía de él mismo. También dependía de si podía seguir manteniendo su propia cognición bajo el impacto de tanta información, conocimiento y fuerza. Él era Lin Pingan. Podría ser tan débil como un pollo. También podría levantar la mano para abrir un mundo nuevo. Todo dependía de su elección. Y ahora había tomado su decisión. Tia, sosteniendo la pequeña mano de Lianan, caminó por la galaxia durante un tiempo desconocido antes de que el nudo en su corazón se abriera por completo. Miró a su tía, su pariente más cercana y querida. «Espérame en la Tierra primero. Todavía tengo algunas cosas que hacer aquí. Cuando termine, volveré a recogerte. Te llevaré y volaré a través de todo esto. Sube a una dimensión superior». Ya podía sentirlo. Su cuerpo principal lo estaba llamando. Llamándolo para que controle la fuerza de su cuerpo principal. Si fuera antes, simplemente no actuaría. Pero ahora, Lin Pingan, que ya había visto su verdadero yo, ya no tenía ningún escrúpulo. Porque él era el núcleo original del caos. En las profundidades del universo oscuro y caótico, o en el origen de la gran explosión, el vórtice infinitamente pequeño e infinitamente grande giraba lentamente. Un Lin Pingan entró y llegó a la brecha entre el universo y el universo. Múltiples universos eran como vórtices que brillaban en la oscura niebla en la distancia. El espacio desigual se vio muy afectado por la gravedad de estos universos. De pie aquí, uno podía ver fácilmente que el llamado universo era en realidad un gigante deslumbrante que estaba conectado como una cadena de perlas. Cada cadena de perlas estaba encajada, formando así un largo río de tiempo que seguía avanzando. Solo las existencias que vinieron aquí podrían seguir el río del tiempo y regresar al principio del tiempo, el origen de la materia. Al ocupar el principio de los tiempos, uno podría cambiar la historia a voluntad. Sin embargo, muy pocos podrían hacer esto. Como mínimo, en el universo infinito y el río infinito del tiempo, había menos de 100 que pudieran hacer esto. A los ojos de estas existencias, otros universos eran como terrenos baldíos sin dueño. Mientras estuvieran dispuestos, podrían proyectar sus propias huellas. Luego, seguirían el tiempo hasta el origen y convertirían este universo en su propiedad privada, abriendo el llamado mundo místico. Incluso saquearían los universos de otros universos en sus propios ríos. Pero con el tiempo todas las cosas perecerían, y no todas las cosas perecerían. Incluso las existencias que habían crecido hasta el punto de poder regresar a la fuente del tiempo tendrían dificultades para alterar el río del tiempo. En ese punto, el río del tiempo dejaría de fluir y todo sería destruido. Incluso el dios eventualmente perecería. Sus cuerpos rotos caerían en el caos bajo el empuje del universo. A medida que pasaba el tiempo, más y más cuerpos destrozados cayeron del caos. Los cuerpos destrozados se pudrieron y se convirtieron en la niebla inicial del caos. También era la forma inicial del dios. Un monstruo que no tenía instinto y solo podía vagar en las profundidades del caos.
A medida que la niebla sin nombre se volvió más brumosa, dio origen a todos los enemigos naturales del universo, como el núcleo original del caos, el dios de la ceguera y la necedad. Lin Pingan, naturalmente, sabía estas cosas. Mientras caminaba lentamente entre ellos, estaba listo para cruzar el largo río del tiempo. Innumerables tentáculos colgaron de una dimensión superior y se adentraron profundamente en estos largos ríos del tiempo. Al mirar estos tentáculos, Lin Pingan pareció ver su pasado. Como monstruo, ¿cómo llegó a donde está hoy? El núcleo original del caos, que nació inicialmente, ni siquiera tenía instintos. Simplemente fue atraído ciegamente por el aura de muerte del universo. Destruyó y devoró violentamente los universos moribundos. Hasta que comió demasiado y no pudo digerir estos universos que fueron devorados a ciegas. Por lo tanto, la conciencia restante en los restos del universo se fue transformando lentamente en su cuerpo. Al igual que las bacterias del cuerpo humano. Estas bacterias continuaron multiplicándose, evolucionando y adaptándose. Poco a poco, el primer grupo de dioses exteriores nació del núcleo original del caos. ¿No era esa la madre de las tinieblas? ¿La cabra negra del bosque que dio a luz a miles de niños? Sin duda, ella era el caos retorcido, Yalatotip. Una vez que nacieron los dioses de los tres pilares, los ciegos y los tontos dieron a luz al instinto. Y los dioses de los tres pilares coexistieron directamente con este instinto. Como una computadora. La computadora en sí no tenía inteligencia, pero un programa podría tener la capacidad de pensar. A lo largo de los largos años, el núcleo primario del caos había dado origen a un poco de autopensamiento por instinto. Este poco de pensamiento propio interactuaba constantemente con la retroalimentación de los dioses de los tres pilares. Finalmente, surgió el concepto de despertar. Cuando el núcleo primitivo del caos despertara, todos los universos controlados por él serían destruidos debido a esto. Solo cuando se durmió nuevamente se pudo reiniciar. Esto se debía a que todo era un programa informático similar a los estados cuánticos. El despertar significó que el núcleo original del caos retiraría toda su potencia informática. Pero esto, todavía no era suficiente. Estaba lejos de ser suficiente. Porque la potencia informática era solo potencia informática. Un instinto mecánico, un cuanto en estado de caos. Entonces, se necesitaba un verdadero yo. Este era Lin Pingan. Un producto de un gran plan. Un producto del núcleo del caos. Producto de innumerables simulaciones cósmicas. Estaba listo para gobernar el gobierno federal central del cerebro. Capítulo 641. Cuarta dimensión. Un monstruo enorme, hinchado y extraño de repente levantó su cabeza en la brecha entre los universos. El monstruo deforme despertó. Todos sus tentáculos se retorcían. Uno tras otro, los universos que habían sido erosionados, controlados, ocupados e influenciados por los viejos tiempos rugieron furiosamente. Las estrellas explotaron y la gravedad se volvió caótica. Pero, no fueron destruidos. ¿Por qué? Esta vez, el monstruo despierto controló cuidadosamente su fuerza. Las reglas básicas del universo no perdieron su apoyo a causa del despertar. Lin Pingan examinó todo lo que vio. Tenía mucha curiosidad. También estaba muy sorprendido. Al mismo tiempo, también tenía mucho frío. Desde su perspectiva, todo se había vuelto infinitamente pequeño. El universo era como una cánica, en la que la materia era como hilos diminutos y frágiles. Justo como solía ver dibujos animados en la Tierra. Todo parecía estar fijado en un rango fijo de movimiento. Todo parecía haber sido escrito de antemano. La velocidad de la luz, el ancho del espectro, la estructura de los átomos y las moléculas. La velocidad de rotación de protones y electrones. Todas estas eran constantes básicas que se habían establecido desde hacía mucho tiempo. Y estos patrones afectaron todo. En el mundo físico, determinaron el tamaño de los seres vivos, la masa máxima de los cuerpos celestes y la relación entre el tiempo y el espacio. En el mundo del ser trascendente de poder psiónico, determinaron el poder de las habilidades divinas, el fin del cultivo y también determinaron la vida y la muerte. Incluso fijaron el fin de los tiempos. Por lo tanto, la miríada de mundos presentados ante Lin Pingan se convirtieron en mundos simples.
Sí. Era como los humanos observaban líneas unidimensionales y superficies bidimensionales en el mundo tridimensional. Para Lin Pingan, el mundo tridimensional era un módulo formado por tiempo y espacio, puntos y materia. La masa de un enorme cuerpo celeste distorsionó el espacio y el tiempo. El agujero negro silbó y cambió las constantes básicas. Este era el universo material y podía verlo de un vistazo. En cuanto al universo del poder psiónico, el universo inmortal y demoníaco, era una escena diferente. La tierra, el agua, el viento, el fuego, el yin y el yang, los 5 elementos, fluían sin cesar. Los 4 elementos, y el ciclo se repitió. Cuando levantó la cabeza, muchas cabezas inimaginablemente enormes fueron levantadas de su cuerpo. Innumerables ojos malvados miraron hacia arriba uno por uno. Las dimensiones superiores eran claramente visibles en sus ojos. El mundo tridimensional, el inimaginablemente cuatridimensional, había revelado todos sus secretos frente a él. Esto significaba que ya era una criatura de 4 dimensiones. Eso se debía a que solo las criaturas de 4 dimensiones podían observar el mundo de 4 dimensiones. Era como si solo las criaturas tridimensionales pudieran observar el mundo tridimensional. Poco a poco, fue controlando su enorme cuerpo. Ya había entendido su misión. Ahora debe ascender a una posición más alta. Había algo que no se podía describir, imaginar ni describir. Esta cosa podría moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha indefinidamente. Su espacio estaba lleno de energía infinita que hacía que todos los dioses, todas las civilizaciones y todas las vidas fueran una amenaza. Estos eran los componentes verdaderos y fundamentales de toda la existencia en el universo. Era la energía. Podrían convertirse en cualquier forma de energía. Poder psiónico, poder divino, electricidad, gravedad. También podrían convertirse en cualquier forma de materia. La materia oscura fue un subproducto de ello, el resultado de la radiación de energía de la 4ª dimensión a la 3ª dimensión. Y estas cosas realmente existían en todas partes. El sol, las estrellas, los agujeros negros. Continentes, llanuras, océanos. Infierno, cielo, mar sangriento. Abismo, infierno, cielo. Sin embargo, nadie ni ningún objeto podía verlos ni observarlos. Y mucho menos tocarlos y usarlos. Incluso si hubiera una existencia inimaginable que movilizara la fuerza origen de innumerables mundos para observarlos con fuerza, en el momento en que se observaran estas cosas, todo sería destruido. No fueron solo los observadores. También estaban toda la fuerza, energía y materia que participaban en él. Porque observar estas cosas era esencialmente enfrentar el caos primordial, la verdadera forma del dios de la ceguera y la necedad. Ninguna existencia podría procesar el flujo masivo de información y pensamientos que enfrentaron el caos primordial en el instante de la observación. Pongámoslo de esta manera. Observar esto durante un segundo requirió una supercomputadora que realizó 100 billones de cálculos por segundo, calculando continuamente 100.000 millones de años de cálculos. Y cuando el propio observador no pudo hacer frente a una cantidad tan grande de cálculos, explotaría en polvo con una explosión. Entonces, quedaría reducido a un montón de escombros. A los ojos de los otros observadores, lo que verían era que el observador de repente se convertía en cenizas con un estallido. En ese momento, todos los observadores que presenciaron este momento quedarían infectados por los tabúes indescriptibles y la energía siniestra que se liberó de la explosión en un instante. Anormalidad de carne y sangre, trastorno mental, trastorno mental. La razón por la que Lin Pingan sabía estas cosas fue porque sabía que un tonto alguna vez había hecho tal cosa. Y el desastre dejado por ese tonto todavía existía. Había uno con el que estaba muy familiarizado. El universo que albergaba la iglesia de la maquinaria, la llamada alma de las máquinas. El subespacio eran los restos dejados por el observador que había observado al tonto. Controlando su enorme cuerpo, avanzó lentamente. Los tentáculos avanzaron lentamente. Se acercó lentamente. ¿Pero qué había en él? No lo sabía ni quería saberlo. Solo sabía que esa era su misión. Debe ascender a una dimensión a la que ninguna vida ni materia había llegado jamás. Ese fue el final de todo, el destino final. Ahí era donde todo estaba escondido.
Todos los secretos se pueden encontrar allí. Había energía infinita, materia infinita, tiempo y espacio infinitos. Por lo tanto, también entendió por qué el cuerpo principal quería crearlo. Como monstruo en estado cuántico, el núcleo original del caos no tenía la capacidad de actuar por sí solo. Tampoco tenía la capacidad de juzgar. Tampoco tenía ojos, nariz ni oídos. Por eso quería que sus esclavos excavaran sus 7 orificios. Eso ayudaría a confiar un poco de su verdadero espíritu a la espiritualidad de un emperador humano, quien se reencarnaría en un mortal a través de un ritual increíble. Cuando Lin Pingan se acercó a esa cosa, descubrió que lentamente estaba pasando de ser un monstruo a ser un humano. Al menos, sintió que era una criatura con forma humana. Lo que tenía delante parecía haberse convertido en un gran árbol. Un árbol gigante que se extendía hasta el cielo. Caminó hasta el árbol y trepó lentamente. Pero en otro mundo, desde la perspectiva de otra materia. El enorme cuerpo del núcleo original del caos de repente se volvió borroso. Órganos aún más extraños y aterradores surgieron de su cuerpo indescriptible. Dondequiera que los 2 ojos indescriptibles miraran, toda la materia se hizo añicos y todo el espacio y el tiempo fueron aniquilados. Un par de oídos indescriptibles escucharon las ondas caóticas de todos los mundos, filtrándolo todo. Y así, el enorme cuerpo del núcleo original del caos explotó con una explosión que sacudió al mundo. ¡Bum! 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 Muchos universos nacieron y se destruyeron, e innumerables mundos nacieron y se destruyeron. No había ninguna duda al respecto. En este momento, Lin Pingan estaba en transición a una verdadera forma de vida de 4 dimensiones. Había desarrollado los ojos de un mundo de 4 dimensiones. También desarrolló los órganos y la carne de un mundo de 4 dimensiones. Esto era algo para lo que se había preparado hace incontables años. Era el momento de ascender a una posición más alta. Debe viajar del mundo tridimensional al mundo cuatridimensional, que nadie había visto ni conocido jamás. Capítulo 642. Allí es el núcleo del caos primordial. No debo rendirme. Lin Pingan continuó subiendo asiduamente. No sabía cuánto tiempo llevaba subiendo, ni sabía cuánto tiempo más tendría que subir. Sin embargo, esta era su misión. También era lo que su cuerpo principal quería que hiciera. Debe ascender a esa dimensión, un tiempo y un espacio completamente nuevos. A partir de ahí, realmente se convertiría en un inmortal. Sí. Mientras fuera un universo material, nada podría ser inmortal. Una estrella aparentemente eterna eventualmente se convertiría en un agujero negro o una estrella de neutrones o algo así en una explosión. A partir de ahí, se convertiría en el nido ideal para los viejos tiempos. Incluso el universo enfrentaría inevitablemente una gran destrucción o un gran colapso. Esta era la ley básica de la materia. Esto también era aplicable a los dioses exteriores y a los viejos tiempos. El aumento de entropía fue irreversible. Sin embargo, por encima de las dimensiones, existía la posibilidad de una verdadera inmortalidad. Lin Pingan también tenía mucha curiosidad. ¿Qué había por encima de la materia? ¿Y qué había por encima del tiempo? Entonces subió en silencio. Finalmente, después de vivir incontables años y el paso del tiempo, en cierto momento, lo vio. ¿Es este el mundo de alta dimensión? Lin Pingan murmuró para sí mismo. Todo lo que observó frente a él fue extremadamente magnífico desde su perspectiva. Todo lo que observó frente a él era tridimensional. Sin ninguna fuerza o medio, toda la materia en el mundo tridimensional quedaría completamente expuesta. No se le podían ocultar detalles. Todo el asunto parecía estar abierto. Y como una existencia cuatridimensional. Gentilmente, Lin Pingan extendió su mano. ¿Sabía lo que podía hacer? Podía hacer lo que quisiera. Una forma de vida unidimensional era solo una línea en una hoja de papel. Solo tenía un largo y un ancho. Una forma de vida bidimensional era una hormiga en una caja. Una forma de vida tridimensional era un pájaro en una jaula. Nunca podría salir volando de la jaula. Lo único que conocían era la materia. Ya fuera el universo de materia regular o el universo de sustancias iónica trascendente. Todo era igual. Todos ellos tenían átomos, electrones y fotones similares.
La misma regla se aplicó a los elementos del poder psiónico y a los 5 elementos del yin y el yang. Pero la cuarta dimensión sería diferente. La mano de Lin Pingan agitó suavemente la cuarta dimensión. Aquí. Solo había energía. La verdadera energía. La energía inagotable. Aquí uno podía hacer cualquier cosa que quisiera. Convertir la piedra en oro, cambiar el espacio-tiempo, distorsionar la materia. Incluso redefiniendo la propia materia. En otras palabras, las propias criaturas de la cuarta dimensión tenían la capacidad de cambiar y remodelar toda la materia. Podrían hacer invisible su existencia. También podrían hacer que un mechón de cabello pesara más que todo el universo. Si pudieran revertir el concepto de entropía, serían verdaderamente omnipotentes. Aquí ya no existían conceptos como locura, distorsión y sabiduría. Solo habría un concepto: supercomputación. La capacidad informática de una forma de vida de 4 dimensiones podría calcular instantáneamente todas las constantes del universo entero. Finalmente, Lin Pingan entendió lo que estaba haciendo durante el proceso de escalada. Ya se había transformado en energía. La carne y la sangre eran habilidades, los pensamientos eran energía y los pensamientos eran energía. Incluso el aliento que exhaló y el aliento que inhaló también eran energía. Era una energía verdadera que podía formar todas las cosas. Fue la luz del Big Bang. También fue el rugido que podría dividir los cielos y la tierra. Y cuando Lin Pingan entendió este punto, también comprendió que su misión había sido cumplida. Su cuerpo principal ya había subido. Ya era hora de que regresara. Este no era un lugar donde pudiera quedarse. Este era un lugar al que solo podían llegar monstruos supremos como el cuerpo principal. Por supuesto, si estuviera dispuesto a renunciar a sí mismo, podría optar por fusionarse con el cuerpo principal y convertirse en parte del cuerpo principal. El cuerpo principal en realidad no se opuso. Porque este mundo se estaba cuantizando rápidamente. Estaba resonando con todo el mundo de 4 dimensiones. Iría al centro. En pocas palabras, se convertiría en el propio cuatridimensional. Por lo tanto, no le importaba tener un centro de procesamiento de cuantificación adicional. Pero Lin Pingan no estaba dispuesto. Por lo tanto, lentamente se separó de la fusión con su cuerpo principal, lo que también hizo que cayera rápidamente. Desde la cuarta dimensión hasta la tercera dimensión, fue testigo de la cuarta dimensión. Aunque fue solo por un instante, le permitió tener algún concepto de la cuarta dimensión. En julio de 2855, la temperatura en la ciudad de Jiangchen era de unos agradables 20 grados centígrados. Actualmente, todo el imperio federal de Xia se estaba separando de la Tierra. El mundo entero estaba claramente separado de los demás continentes. Sin embargo, en el territorio metropolitano de Gran Xia, era como si nada hubiera pasado. Los trabajadores de la ciudad de Jiangchen todavía llegaron a tiempo a trabajar. Sin embargo, a medida que la concentración del aura espiritual continuó aumentando. Ahora, incluso el asalariado medio podría saltar tejados y paredes. Incluso podían caminar por el aire, tal como se describía en las novelas del pasado. Toda la ciudad de Jiangchen también había experimentado cambios trascendentales. La ciudad había sido completamente reconstruida. Levantando la cabeza, todos pudieron ver que en el cielo sobre la ciudad de Jiangchen, había una enorme estrella que brillaba lentamente. Era el botín de guerra que la Guardia Negra había capturado de un mundo extranjero llamado el Abismo. Era la chispa divina de un señor demonio. Esta chispa divina estaba firmemente unida por la formación estelar del universo que el Guardia Negro había usado de los demonios. Luego, con la ayuda de la formación solar del anillo del pájaro oscuro que había intercambiado desde el reino Pesadilla, extrajo su poder divino y lo convirtió en poder psiónico, que se esparció continuamente por el suelo. A partir de ahí, creó una escena nocturna similar al néctar del emperador. Los humanos y los demonios fueron bañados por la tenue luz del néctar del emperador. Junto con la montaña y el mar, el territorio metropolitano de la Gran China se parecía cada vez más al legendario antiguo mundo inmortal. De hecho, este también fue el caso. En este momento, muchas empresas tenían empleados demoníacos. En la Guardia Negra, había incluso más de una docena de grandes santos demonios que habían ingresado a la conferencia conjunta de más alta seguridad.
Mientras Rhiannon subía las escaleras, miró el melocotonero que medía 3 metros de altura. Las hojas del melocotonero florecieron. Apareció la figura de una niña. Señora, la niña bajó la cabeza y se inclinó. En el ático, una llama azul saltaba del horno lento que nadie había usado durante mucho tiempo. Amante. Los dos pequeños rodearon a Rhiannon y saltaron para complacerla. Rhiannon suspiró. Pinkan todavía no ha regresado. Han pasado 10 años. Después de levantar la cabeza, miró hacia el cielo estrellado sobre la librería. Tía. De repente, escuchó una voz detrás de ella que hizo realidad su sueño. Rhiannon volvió la cabeza. Vio la figura extremadamente familiar en su memoria saliendo de una nube de niebla. Pinkan. Gritó Rhiannon sorprendido. Ella no podía creer lo que veía. Tía. Lim Pinkan sonrió y se metió los tentáculos rebeldes en la manga. Como de costumbre, se ajustó las gafas y caminó hacia su tía. Luego, abrió los brazos y dijo, estoy de vuelta. Lleno de alegría, Rhiannon saltó sobre él y lo abrazó con fuerza. Detrás de él, los delgados tentáculos se extendían desde debajo de sus pantalones como un trapeador. Su cuerpo original había sido cuantizado y transformado en energía. Sin embargo, la miríada de mundos todavía necesitaba un núcleo original de caos. De lo contrario, la locura y la decadencia del universo se saldrían de control. Cuando cayó de la cuarta dimensión, fue elegido por el universo infinito. Era como una persona que pierde un órgano. Para que el cuerpo funcione correctamente, otro órgano tendría que asumir la función del órgano perdido. Era el proceso llamado compensación. Afortunadamente, ya supo trascender a un mundo de otra dimensión. Fin. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.